Bienvenidos un día más a la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Hoy comenzamos con las actividades del grupo de trabajo de Psicología, Videojuegos y Sports. Tengo el honor de estar con Cecilia Jiménez, compañera del grupo, la cual vamos a hablar hoy de ética, responsabilidad en la relación de inteligencia artificial y videojuegos. Es una experta en el tema, una gran compañera, es investigadora, es directora de MASI, es programadora Godot, R y entrenamiento de IA, es CEO de Universinsight y psicóloga con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores. Entonces tengo el honor de estar con ella, la presento y quiero que sea ella la que hable un poquito más. La idea de la sesión de hoy es que la podamos compartir, son 2 horas ahora, luego tenemos otra sesión más en la que todos podamos aprender un poquito más de la inteligencia artificial y su relación, en este caso, con el tema de la ética. Así que pongo y paso a mi compañera Cecilia, que nos dirá. Bueno, buenos días a todos. Hoy lunes a las 9:30, bueno, y a todas. Y bueno, es un placer estar aquí y trabajar con Antonio. Han sido unos meses muy divertidos y interesantes preparando esta Semana de la Ciencia. Y bueno, pues con muchas ganas de compartir y aprender juntos. ¿Vale? Pues hoy el tema fundamental precisamente es esto, la ética y la responsabilidad y la relación de la inteligencia artificial y los videojuegos, ¿no? En muchas ocasiones lo que pasa es que ni siquiera sabemos que está y en algunos casos está desde hace más tiempo de lo que pensamos, ¿no? Y analizando nuestros comportamientos y qué hacemos con ellos y nadie sabe muy bien qué pasa después con esos datos. Entonces vamos a reflexionar y a pensar sobre qué ocurre y qué podemos hacer al respecto, si seamos desarrolladores, profesionales de la salud, padres, madres, en cualquiera de los aspectos, qué podemos hacer al respecto. ¿Vale? Pues comenzamos. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, esto ya os lo ha contado Antonio, así que lo pasamos y esto es un poco los temas que vamos a hablar, ¿vale? Un poco de introducción, la ética en el uso de la inteligencia artificial, privacidad y transparencia, ética en el diseño de juegos y generación de contenidos, posibles soluciones, conclusión y preguntas. Igual si a lo largo del taller tenéis alguna pregunta, algún comentario, Antonio estará pendiente y podemos tener una conversación más ágil y en directo. Muy bien, pues, ¿qué ocurre con el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos? Bueno, pues supongo que muchos ya lo sabréis. Si no lo sabéis, pues está desde la creación de NPCs. ¿Qué es un NPC para los que no sean doctos en este asunto? Pues son los muñequitos que interaccionan con el avatar con el que nosotros jugamos en el videojuego, ¿vale? Entonces, ese avatar, pues antes tenía como un guión de preguntas en los que tú le preguntabas algo, él siempre te daba una respuesta predeterminada. Ahora, en función de tus elecciones, te puede dar una u otra respuesta y en algunos casos se ha empezado a integrar la inteligencia artificial como si fuera un chat GPT que mantiene una conversación contigo. Llega hasta un cierto punto, pero ya tiene una interacción real contigo respecto a aquello que le estás preguntando y él te responde en función de lo que ha sido entrenado. Y luego todo lo que tiene que ver con la personalización del videojuego, ¿no? Desde qué objeto te va a mostrar respecto a qué skin le vas a poner. Skin son los trajecitos que le vas a poner a tu muñeco, pero guay, como pasa en el Fortnite, que además tienes paquetes. El otro día mi hijo a mí me decía, no mamá, porque es paquete de 5 euros con 100 pavos, y se lo intentaba explicar a mi marido, y eso que es doctor en videojuegos el señor, que no para de jugar a videojuegos, y decía, mira, no te entiendo, porque viene tantas cosas que ellos ya entienden como algo normal, que tú a lo mejor, si no eres un jugador habitual, pues podrías pensar que tu hijo no sabes muy bien de qué te está hablando. Pues le muestra unas skins u otras en función de las elecciones y el modo de juego que haya tenido a lo largo de todo el juego. Lo que hace que sea más fácil que quiera comprar algo porque ya está alineado a sus gustos y preferencias. Esto, si lo pensáramos en el aprendizaje, sería maravilloso, ¿no? En los videojuegos ya se hace. Entonces, bueno, esto tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la importancia de la relación con la ética, ¿no?
Porque, oye, puede llegar a pasar que en algunos aspectos de gustos y preferencias la inteligencia artificial conozca mejor a tu hijo que tú, o que te conozca mejor la inteligencia artificial que a ti mismo. Y no, ¿qué me gusta? Pues no sé, pero el caso es que me mola mucho las cosas que me ponen. Entonces dices, bueno, ¿y quién está usando esa información? ¿Y para qué está usando esa información? ¿Y hasta qué punto eso no me deja enganchado a mí en un ciclo infinito jugando porque tengo la sensación de bienestar continuo, aunque no sea real, porque en la vida las cosas no están ni son tan sencillas, ¿no? Pues de eso vamos a hablar. Como hemos dicho, ya lo he presentado un poquito, los principales dilemas éticos es la transparencia y la privacidad, cómo se está entrenando la inteligencia artificial, con qué datos está recogiendo de nuestro modelo de juego, cómo utiliza esos datos, con quién los comparte, a quién le vende toda esa información. Mira, para aquellos que estéis aquí, que sois desarrolladores, nosotros llevamos desarrollando nuestro videojuego, que es un videojuego muy específico para ciertas habilidades de medición de habilidades y trabajo en equipo, ¿vale? Sería más derivado a la educación, aunque sea en empresa y en instituciones educativas, que un puro juego, ¿vale? Pero para empezar, los propios programas que se utilizan para desarrollar los videojuegos ya se quedan con los datos. Unity y Unreal se los quedan y casi nadie de los propios desarrolladores lee la letra pequeña. De hecho, por eso nosotros nos pasamos a Godot. Teníamos datos sensibles y eso implicaba que se los iban a quedar y que encima no especificaban de qué manera, de qué uso ni de qué forma los iban a usar, si los iba a vender a terceros o no. Y en esa ambigüedad en la que no se establece si se lo van a vender a terceros o no, en quién, en manos de quién están nuestros datos, ¿no? Y además pensamos, bueno, pues es un simple juego. Bueno, pues los juegos, por eso nosotros desarrollamos nuestra plataforma, tienen poder predictivo en el comportamiento y eso se está estudiando. ¿Qué pasa? Que esa información está en manos de las corporaciones, sea de los desarrolladores o del propio motor de juegos, pero tú no tienes acceso a ellos ni sabes a quién se le está vendiendo esos datos. Y esto es muy importante, ¿vale? Y no hay un consentimiento informado en casi ningún caso en el cual te digan se utiliza para esto, con este fin, con este objetivo y lo voy a usar aquí, aquí y aquí, lo voy a compartir aquí, aquí, aquí con determinadas condiciones, ¿no? Es verdad que muchas veces, como toda la política de privacidad es enorme, pues le damos a aceptar sin querer, pero en realidad no sabemos qué está pasando con esos datos. Y si esto lo asociamos a la probabilidad, aunque es relativamente baja en el sentido de que la persona que está jugando, el niño que está jugando, tiene que tener una tendencia a una vida problemática, una tendencia al descontrol de impulsos, etcétera, para acabar con una adicción. ¿Quién no tiene en un momento dado un momento muy estresante que le va a poner en riesgo porque no se sabe en función de qué se están utilizando y la inteligencia artificial nos está retroalimentando, jugar permanentemente porque aquí estoy más cómodo que en mi vida real? Bueno, esto ya lo hemos estado ya diciendo en este caso, ¿vale? La transparencia de los algoritmos de la IA y los controles de datos personales. En líneas generales, en la inteligencia artificial no se explicita, se explicita qué se utiliza para entrenarlos ni con qué criterios, lo cual ya en su uso podemos estar llegando a conclusiones que no son ciertas, ¿vale? Con lo cual, como usuarios de inteligencia artificial, especialmente en la generativa, deberíamos preguntarnos y poner la prueba para saber si eso nos está llevando a donde queremos llevar o no. Pero en el caso de la inteligencia artificial dentro de los videojuegos, como ya hemos dicho, se utiliza para diferentes fines y en la mayoría de los casos nosotros desconocemos para qué fines son, ¿no? Por ejemplo, eso como hemos hablado antes, ¿no? Pues yo tengo una preferencia a vestir a mi muñeco con cosas de Lego, por ejemplo. Vale, estupendamente. Pues no me van a aparecer una y otra vez cuestiones de Lego que me gustan muchísimo, skins, armas, esto sobre todo se ve mucho en el Fortnite, que es un gran ejemplo de personalización de juego, ¿vale? Aunque tiene sus estándares de juego y tiene dos juegos, una que
que es el Battle Royale, y el otro que luchan unos contra otros o hay determinadas pruebas, ¿vale? Que van pasando. Es un juego que es uno de los juegos más adictivos para los niños, precisamente por este proceso de personalización. Y en el caso del Battle Royale genera tal cantidad de dopamina, porque se va cerrando el espacio de juego, lo que implica que cada vez estás como más nervioso, es más retador, entonces cojo y estoy más veces enganchado, no lo he conseguido, pues puede llegar a generar un estado de cierta ludopatía. Depende de muchos casos y eso ya lo veremos mañana Antonio y yo en la parte de videojuegos y adicción. ¿Vale? Entonces, en realidad, ¿somos conscientes de qué datos se están recopilando en los videojuegos? Porque puede ser desde mm, cuánto tardo en procesar un estímulo desde que me llega hasta que yo respondo ante él, por ejemplo. ¿Cuáles son mis gustos y preferencias de juego? ¿Prefiero atacar o prefiero defenderme? En el caso de Fortnite no hay mucha opción porque no es un juego precisamente colaborativo, pero en otro tipo de juegos como el FIFA colaboro bien con mis compañeros, no colaboro con mis compañeros. Soy más competitivo, soy menos competitivo. En función de que tomo mis decisiones, incluso eso se puede llegar a predecir con la inteligencia artificial y con determinados datos que se extraen del juego. Eh, nosotros lo hacemos medido con pruebas oficiales, pero en el futuro, que probablemente no sea tan lejano, se podrá precedir hasta tu capacidad de inteligencia emocional, toma de decisiones, estilo de liderazgo, un montón de variables que tú a lo mejor no quieres que sepa nadie. Entonces, si realmente juegas para conocerte a ti mismo o para mejorar tu equipo, está estupendo, pero habrá muchas veces en las que tú estás dando información mucho más relevante de lo que piensas. No estamos todavía en ese punto, pero sí, por ejemplo, en Call of Duty hay un estudio en el cual ya se sabe que personas que son grandes jugadores al Call of Duty tienen una buena atención selectiva. Digo, sí, selectiva. Se me ha ido la cabeza. Es atención sostenida y atención dividida. Atención dividida, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, pues está muy bien. Yo como profesional a lo mejor de la psicología o de la educación, pues está muy bien que lo sepa, pero a lo mejor yo no quiero que otro tipo de personas o perfiles sepan que eso es un talento para mí o cómo lo están utilizando para seguir vendiendo juegos o manteniéndome enganchado a esta situación. Vale, vamos a poner algunos ejemplos. Imaginaros que tú llegas pues de trabajar y quieres echarte un rato a cualquiera de todos estos juegos, o el que he dicho, Call of Duty también, Fortnite, y estás tranquilamente, ¿no? Y, y estás encantado o encantada porque el juego atiende a todas esas necesidades que a ti te hacen divertirte, inhibirte, pasar un rato sin pensar en nada relevante, ¿vale? Pero ¿os habéis puesto a pensar qué es lo que hace, qué datos está recogiendo de ti mismo y de ti misma para que sea tan cautivado en el juego, para que después de horas sigas jugando, no hayas mirado ni una sola vez el reloj y digas, me tiro toda la tarde jugando a esto? ¿Cuáles son esos datos que están recabando de mí para que sepan exactamente qué me tienen que ofrecer para que yo siga enganchado? Esto pasa igual incluso en el marketing, ¿no? En muchas situaciones en las que conscientemente nosotros no nos preguntamos qué nos gusta, qué nos disgusta, qué me hace sentir bien, qué no me hace sentir bien. Y muchas de estas decisiones son absolutamente inconscientes, ¿no? O subconscientes, dependiendo de la teoría, la psicología que sigas, de inconsciente o no. ¿Vale? Pero bueno, a nivel de cerebral se sabe que hay algunas cosas que suceden ahí dentro que pasan y tú no te enteras, ¿no? Entonces, eh, todas esas decisiones que además tienden a ser a veces muy emocionales, tienen que ver con el color, el tipo de estímulo que estás recibiendo y cómo prefieres uno u otro, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, son mucho más visuales, bueno, a mí me pasa, si el juego visualmente me resulta desagradable, no juego directamente.
y puede tener la trama más interesante del universo. No juego, me estresa. Entonces, claro, yo eso soy conocedora porque para relajarme me tengo que ir al campo a ver cosas bonitas. Pero, pero ¿cuántos de nosotros no somos conscientes hasta qué punto es lo que me mantiene enganchado? Es llegar a cuáles son mis motivaciones vitales, es llegar a objetivos, es que tenga retos, es que la visual del videojuego es relajante, es bonita, es hermosa, es el hecho de trabajar en equipos, es el hecho de que cada 2 por 3 tengo retos constantes y alcanzables, pero que me mantienen horas jugando. Esto lo hacía y lo sigue haciendo muy bien Warcraft. Al final estás detrás de una, de otra. Yo llego a un punto en que me aburro soberanamente porque la dinámica es muy parecida, pero al final engancha, ¿no? Hay otro de los juegos que ahora mismo, bueno, lo juega un determinado sector de la población, pero gusta mucho Tower Soul, ay, ¿cómo se llama la otra? Es del El de Rings, Miyazaki. ¿puede ser el de Rings? El del ring, sí, aunque se genera controversia, ¿no? Eh, Son monstruos y constantemente estás luchando contra ellos, pero coges vida, entonces tiene como una mezcla entre arcade y no arcade. Y para quienes no sabéis cuál arcade es, pues lo que jugábamos cuando nosotros éramos más jovencitos, en los que tú si te morías tenías que volver a empezar desde el minuto 1 y irte pasando las, las campañas, ¿no? Y en algunas actualizaciones ya había guardados, en este caso hay guardados, pero tú vuelves a perder una serie de cosas que has ganado y vuelves no exactamente a un punto cero, pero tienes que volver a pasar la pantalla, ¿no? Pues este tipo de juegos también enganchan mucho, ¿no? Eso es un juego libre. Luego, por ejemplo, yo soy amante del Baldur porque me permite interaccionar de muchas formas con los jugadores, ¿no? Con los jugadores o con los NPCs. Ahora, yo tengo que ser consciente de que eso que para mí es maravilloso puede estar recogiendo datos de quién soy y lo que hago y, por ejemplo, en PlayStation tú estás logueado con tu email. Muchas veces juegas y no eres la misma persona, eso fallaría los datos, pero pensar en un videojuego de móvil, que ahí son tus datos sí o sí, saben que eres tú, sabes dónde están, saben todo de ti, ¿vale? En este sentido, ahí tenéis la fuente. Tanto los consumidores como los generadores de los desarrolladores han empezado a hablar y ya se está trabajando para generar una mayor transparencia y un consentimiento informado. O sea, cuando uno hace investigación, es obligatorio poner un consentimiento informado a la persona para que sepa qué se está investigando, qué datos se recogen y para qué se usan. Aquí se hace investigación permanentemente y si pensamos en el desarrollo de software, también se hace permanentemente. Son investigaciones en las cuales tú voluntariamente nunca has cedido dichos datos. Esto en realidad rozaría con la ilegalidad, pero como las personas no lo sabemos, no ejercemos el derecho, tampoco vamos a denunciar por eso, ni exigimos que nos den un consentimiento informado. Es más, como a veces ni siquiera te dejan usarlo, pues te da igual, porque yo soy la primera que no se lee las condiciones de uso del iPhone, que sé que lo voy a usar y punto, ¿no? Pero en realidad nos estamos poniendo en riesgo en la medida en la que no sabemos para qué se usa eso. Porque si al menos yo tuviera control sobre lo que usas y no usas, cada vez en ese sentido hay ciertas tecnologías que sí lo favorecen. Supongo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Por ahí, Antonio. Ok. Por ahora el chat está en silencio, tenemos gente, pero no quieren compartir con nosotros sus dudas. Pero sí les decimos que si tienen dudas, si quieren compartir, si quieren decir cualquier Sí, anotación, son libres, que nos vendría muy bien. sí, aportes, ¿eh? De lo que Ujú. sea vuestra perspectiva. A lo mejor aquí hay personas más expertas en el tema que incluso nosotros y está perfecto que compartamos y aprendamos entre todos. ¿Vale? Eh, Si quieres, yo sí que tengo, con respecto a lo que estabas comentando, Nacho, me llama mucho sí, la atención el tema de las skins. Es verdad que de la personalización de las decisiones de cada uno de nosotros conlleva una mayor dificultad quizás a decir que no, ¿no? A ciertas conductas o a ciertos actos. Yo he jugado al League of Legends, ya lo dejé hace tiempo, pero jugué al League of Legends en un momento, es verdad que personalizaba mucho determinados personajes, sabía qué personajes jugaba yo y cuando había una serie de ofertas me daba determinado personaje que me gusta, pero es verdad que la skin que por alguna razón yo deseaba nunca me la sacaba en oferta, esa nunca.
Me sacaban 2 o 3 parecidas, pero justamente la que yo quería no me la sacaban. Y muchas veces iba corriendo a decir, a ver, han renovado cada X meses, renuevan las ofertas, le daba, estoy ilusionado y decía, "Bah, no está". Y me llevaba un chasco, pero es verdad que iba corriendo a mirarlo y al final miraba más skin y al final compré alguna, no la que quería, porque hasta que no me la regalaran por cabezonería o me dejaban más barata no la compraba, pero en este caso compré otra. Entonces yo Claro, creo es que que hay una parte de sí, sí. inteligencia artificial en esa parte ahí también de capacidad de recopilación de datos y cómo somos capaces de generar ese deseo de la persona. Y además ahí en lo que dices está el deep learning, que al final es predictor de tu comportamiento y en función de eso te va a ofrecer una u otra opción. Y luego está la inteligencia artificial generativa, que en ese caso serían los casos concretos de NPC que personalizan esa experiencia a tu antojo y aprenden de otras interacciones que has hecho anteriormente. Entonces, lo voy a llevar a un extremo muy surrealista, ¿no? Pero ¿quién no podría acabar pues como en Big Bang Theory cuando, no recuerdo quién era, creo que era el, bueno, que se acaba siendo su chica de compañía Siri, ¿no? Cuando ni siquiera estaba desarrollada a este punto, ¿no? Para ¿Quién no esto, acabaría enamorada de perdona que un... te corte, Cecilia, para esto hay una película muy interesante que me imagino que la habrás visto, que es Her. No sé si has visto Her. No, ¿No has visto Her? Her es una película que protagoniza el mismo que el mismo que el Joker. ¿Cómo se llama? El Joker, el último. El de la controversia, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Bueno, está también en Gladiator y tal, en el que él es un escritor, no, recuerdo que es un escritor de cartas de amor, si no recuerdo mal, es oficio, y pues se descarga la última aplicación de una inteligencia artificial, la cual interacciona en casa con ella. Y es muy, muy interesante porque es una IA generativa en la que es una especie de Siri llevado a muy, muy mejorada, en la que interacciona con ella y se relaciona y se genera una serie de vínculos con ella. Entonces está muy, muy joder, interesante, ¿verdad? Porque explica mucho lo que tú acabas de decir, o sea, esa llegada allá a una IA de interacción total con nosotros y una relación muy profunda y también una generación hay realmente un mercadeo detrás, o sea, la inteligencia artificial realmente desea interactuar conmigo e intenta mantener mi interactuación con ella. ¿Qué es lo que está buscando? claro, es que fíjate, nosotros en nuestra empresa tenemos una inteligencia artificial entrenada para detectar patrones de bloqueos estructurales conductuales y poderlos mejorar para que el desarrollo del talento se maximice, ¿vale? Pero eso está genial porque está con el consentimiento, es ad hoc, personalizado, pero ¿y si esto se hace en masa para vender o se hace para manipular tu comportamiento, incluso para manipular un voto? Lo llevo a algo que me ha recordado a una de las conversaciones que tiene Emilio en su post de LinkedIn, hablando del Fortnite y cómo eso lo han utilizado para las propias elecciones. ¿Hasta qué punto hay elección en una elección condicionada a través de un juego? Tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto es un universo maravilloso y nos da posibilidades infinitas, pero siempre y cuando seamos conscientes de que esos algoritmos nos conocen más que nosotros mismos y salvo que hagamos algo al respecto, nos van a manejar. Pues, por ejemplo, tendencias habituales en un bloqueo estructural de conducta es el perfeccionismo y la autoexigencia en personas que su motivación está muy, muy asociada a objetivos tangibles. ¿Vale? Muchas de esas personas a lo mejor no juegan a un videojuego, pero aquellas que juegan a un videojuego son carne de cañón ahí. Porque imagínate que ya te lo llevo, esto es una idea de cabeza, pero ya te lo llevo y te digo, si hoy votas imagínate, a Trump, mañana tienes un skin de tu personaje favorito. ¿Hasta qué punto estás decidiendo? ¿Sabes? O el político de turno se dedica a regalar no sé qué cosa en Fortnite, que en teoría eso es ilegal en unas elecciones. Pero no, lo justifico como fue un merchandising. Siento todo lo que tú quieras, ¿sabes? Si tú a lo mejor me pones Spider-Man y aquí expone a Bota Trump, bueno, es la de Spider-Man. A mí me gustaba por lo de Spider-Man, yo paso que ponga eso, pone a Bota Trump porque ha sido reciente, ¿eh? Realmente. Yo he llegado a la conclusión de que todos los sistemas actuales de democracia son un fake. Entonces, pero eso es para otro momento. Entonces, está, está guay lo que dices, Antonio, porque es que es así. Al final,
te tiene enganchado el juego porque es un universo diseñado para ti. Lo grave de esto es que al no ser conscientes nosotros no podemos diseñar nuestra propia vida en los mismos términos. Si fuéramos conscientes de toda esta información e incluso el juego nos lo diera a nosotros para mejorarnos a nosotros mismos, ya os digo que a la corporación del videojuego eso probablemente no le interese nada, pues no en todos los casos. A mí, por ejemplo, si me interesa, ese es mi whole de negocio, ¿sabes? Devolverte a ti para que tú seas dueño de ti mismo, entonces ya es otra historia, pero claro, van a usar esa información en tu contra sin que tú te des cuenta, que eso es lo peor, ¿sabes? Porque es como, estoy cautivo, yo realmente no me estoy dando cuenta de que estoy siendo manipulado y como no me estoy dando cuenta y encima estoy súper feliz, eh, ¿qué conflicto hay, no? Pues el conflicto hay en que en realidad tu vida nunca la diriges tú y luego vienen consecuencias graves que llevan en una posición en la que no puedes hacer nada. Bien, pues entonces, en estas consideraciones éticas a nivel concreto, ¿qué es importante que hagamos? Bueno, pues cuando se genere contenido desde la parte de los desarrolladores, de los personajes, historias, experiencias, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que se respete la diversidad y se eviten sesgos. Es verdad, ahora mismo además es que sacar este tema es un poco complejo por muchas razones. Socialmente estamos un poco en una situación extraña a nivel mundial, ¿no? Pero mira, yo como jugadora de videojuegos, bueno, uno de los primeros videojuegos que jugué mucho, que nunca me acuerdo cómo se llama, yo no sé si te acuerdas tú, Antonio, era un juego en el que el mundo estaba dividido entre tecnología y arte y magia. Y entonces tú tenías que conseguir encontrar piezas para unir los dos mundos y que se volvieran en armonía, ¿no? Esa personaje, por ejemplo, era una chica, o sea, yo digo que en los 90 no teníamos tantos conflictos con esto como teníamos, como tenemos ahora, sinceramente. No, o sea, te vas a ver los 80 y los 90 películas y ahí la diversidad está totalmente representada en todo momento y en prácticamente todo lugar. No, considero que el forzar ha generado un efecto contrario. Pero más allá de eso, sí que en esa parte de personalización de historia, sí que es importante que la persona tenga la opción de elegir, ¿no? Bueno, pues al final es un universo de juego y ahí sí cogemos como la parte positiva en la que yo durante un rato voy a crear mi propia realidad alternativa, pues al menos que pueda vivir esa experiencia desde el lugar que quiero vivirla, ¿no? Pero a veces no es por identificación, a veces porque ves, es lo poderoso de los videojuegos en otro aspecto, ¿no? Que es ponerte en la piel de otra persona. Ser una persona que está en un entorno de guerra, de pobreza, hay varias, además, experiencias de juegos, es que no se llaman juegos en árbol, como los típicos libros estos que se abrían e ibas eligiendo la historia, pues es que no sé el nombre técnico en el mundo de los videojuegos. Creo que es un juego de rol, pero en este caso la experiencia está muy, muy personalizada. No recuerdo ahora mismo cómo se llaman. Hay una que está basada en la serie de Humans, que también se llama Humans, creo, que es la perspectiva de que cyborgs acaban cogiendo conciencia. Entonces tú te pones en el lugar de lo que pasaría si tú fueras uno de ellos. Y en Ujú. este momento es un juego que además recomiendo que se juegue. Yo no jugué directamente, vi a mi marido, o sea, jugar con el juego y le acompañé en toda la aventura, ¿no? Lo jugábamos juntos, como aquel que dije. Y, y impacta mucho porque en realidad la inteligencia artificial en este momento es singularidad. Si en algún momento llegara, el mayor problema que hay es que va a tener los mismos defectos y las mismas virtudes que nosotros, porque los hemos entrenado nosotros, una diferencia de que hace la detección de patrones con mucha más información, tiene acceso a mucha más información, ¿no? Y entonces al final te va a plantear, es mejor que yo y eso genera un conflicto. Y por ejemplo en la serie de Humans lo plantean desde los dos puntos de vista, ¿no? Si tú fueras un amigo de uno de ellos, cómo te trataría, hasta la guerra social que representaría, ¿no? Entonces, cuando vamos a diseñar un videojuego, también tenemos que hacer que se eviten sesgos. Pero bueno, aquí me parece, no sé, Antonio, si tú piensas igual, pero me parece difícil que se eviten sesgos cuando la mitad de las veces nosotros no nos damos cuenta de los sesgos que tenemos.
Entonces, salvo que habitualmente trabajes en ciencia y te dediques a esto habitualmente, solemos ni pensarlo directamente. A ver, en eso tienes razón. Es complicado porque al final podríamos decir, ¿dónde está el sesgo? ¿No? Incluso, ¿dónde está el sesgo? Estaba pensando en el LoL, por ejemplo, ¿no? En el League of Legends. Existen personajes claramente eh, sexualizados, como podría ser Miss Fortune, pero también está Poppy, una personaje que en teoría es una tanque, es decir, también están metidos respecto al rol. Es complicado saber dónde está el sesgo, por ejemplo, en la sexualización, en la raza, también en el tema del poder adquisitivo del propio personaje. ¿Dónde estaba, tú cuando estabas hablando de los 90, los 80 y 90, las series, que estaban más, estaban más, ¿cómo lo habías definido tú? Mm, no me sale la palabra ahora mismo. Mejor relacionados los personajes, había mayor integración. Creo que era porque tampoco buscamos justamente el sesgo. A día de hoy buscamos el sesgo donde sea. En cualquier situación buscamos un sesgo. También estamos como hipersensibilizados con eso. Y tenemos que ser capaces de darnos cuenta de naturalizar determinados, no lo sé si roles o comportamientos, pero no sabemos si realmente ahí hay una desnaturalización y un sesgo. No sé si me explico. Está ahí un poco ¿dónde está el límite? Sí, De, es de que evitar ese sesgo y aumentar la diversidad. Es que fíjate, el tema aquí, además, lo trabajo mucho a nivel personal y profesional, es, bueno, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, es algo, eso sí que es un sesgo, ¿no? Porque en Ujú. realidad depende de para qué. ¿Cuál es mi objetivo del juego? Quiero que alguien perciba cómo se siente un niño abandonado, imagínate, por el hecho de ser niño, va a haber un sesgo, pero que está asociado a esa experiencia en la que tú quieres que la persona viva esa experiencia, ¿no? Entonces, los sesgos al final son muy, muy relevantes cuando tú pierdes tu capacidad de decisión y de ver otras perspectivas. Cuando cuentas historias, eso es inevitable, porque cada historia tiene el sesgo de quien la cuenta y del objetivo que la cuentas y para qué la cuentas y qué personajes tiene sentido que estén y que no estén, ¿no? Esta controversia, por ejemplo, con El Señor de los Anillos en la última temporada en Amazon. Sí. Pues, ¿por qué ha habido mucha gente? ¿Por qué han tenido que matar a un negro? No, y claro, desde Ujú. el punto de vista de sesgo a mí me da igual, sabes lo que te digo, pero desde el punto de vista histórico, cuando Tolkien lo escribió en un contexto histórico determinado, sí hay problema. Entonces, ¿qué decides? Y en función de qué decides para llegar a un objetivo concreto, ¿qué primas y qué no primas? Al ver normas muy estancas sobre el bien y el mal, dejamos de tener la flexibilidad para conseguir lo que queremos conseguir. Creo que en el fondo la historia se cuenta, este negro o no este negro. Esta es mi opinión. Pero hay personas Sí. que consideran que es más importante la historia. Pero, por ejemplo, si me pones una, no sé si era Ana Bolena, la cambias totalmente cuando en aquel momento no había representación y precisamente por eso no debemos permitir que eso siga pasando. Al borrarlo, acabaré diciendo, bueno, pues como ya estaba, no hay ningún problema, ¿no? Pues ¿para qué les voy a considerar? No tienen ningún problema de integración, ¿no? Habrá casos en los que sí y habrá casos en los que no. Hablabas del Señor de los Anillos y no sabes la historia que hay detrás de... Claro, estamos hablando de principios años 2000, 1998, no existían las redes sociales, pero existían los foros. Y había muchos foros y muchas Sí. páginas de ese tipo. Y en el Señor de los Anillos está rodado que en el abismo de Helm esté Arwen. Si alguno habéis visto el Señor de los Anillos, no habéis visto el Señor de los Anillos, lo voy a destripar porque da igual, porque eso tiene ya 20 años, 25 años. Arwen, en teoría, combate en el abismo de Helm, junto con Aragorn y demás. Pero hubo una crítica tan grande, que la quitaron las escenas. Es más, hay un momento, yo es que soy muy friki de esa saga, que ves a Aragorn volver a entrar al castillo del abismo de Helm, a la fortaleza, todos dentro, y se ve la sombra de Liv Taylor, de la actriz de Arwen, que la han retirado con efectos virtuales porque aparecía ella coreando. Pero claro, tú dices, aquí ¿qué se está primando la historia? Por así decirlo, por la diversidad está en Eowyn, en la princesa de los Rohirrim, la cual mata al Nazgûl, tanto en el libro como en la película, y además lo hacen igual. Yo no soy un hombre, ¿no? La frase, un hombre puede matarme, se quita el casco y dice, yo no soy un Mm. hombre. Pues ahí hay una introducción de manera natural y que el propio Tolkien lo realiza, ¿no? Entonces,
yo sé que te refieres cuando hablabas de los anillos de poder, tanto de la última temporada como, por ejemplo, la entrada del elfo de color, que es hispano, o se llamará el actor. Se critica que se corte o no se corte el pelo. Al final, todo es criticable. O sea, Claro. de cualquier punto de vista alguien puede incidir y decir esto no está bien. Pero porque tú has dado la clave, el bien y el mal. ¿No? Yo creo que está bien y que está mal. Porque si a mí me dicen, te voy a dejar un poquito una bomba ahí, a mí me dicen ahora mismo que recopilan todos mis datos y me van a dar una vida mejor, una vida Claro. con mayor tranquilidad, que me van a dar una vida más larga, más feliz, me la venden así. A lo mejor vendo mis datos, Claro. ¿sabes? Entonces ahí también podríamos entrar justo dentro de de los videojuegos, en el ámbito de los videojuegos, justamente esta parte de la IA. Si me vas a crear mi mejor videojuego posible a partir de los datos que yo te estoy facilitando con la interacción con esa primera IA, ¿tú qué opinas? Y bueno, que realmente, visto desde ese punto de vista, siempre que sea consciente, va a ser positivo para mí. Ahora, riesgos que veo potenciales, si yo eso en mi vida no soy capaz de conseguirlo, no acabaré refugiada en el videojuego, ¿no? No acabaré viviendo una realidad alternativa que no es la realidad. Y ahí entramos ya Matrix total. ¿Y qué es la realidad? Claro. Es una ida de olla que no sé si procede ahora mismo, pero en realidad es que el sesgo es desde el punto de vista más científico tiene que ver con que cuando tú vas a analizar unos datos, lo haces con una perspectiva predefinida que ya sesga esos datos. Entonces, en este caso, eh, esos sesgos, habrá situaciones en las que realmente son sesgos porque te están forzando a una visión de la realidad que no es o la que tú quieres o la que representa tu entorno real que te facilite, imagínate un entorno de simulación para superar retos personales. Esto se está utilizando mucho, especialmente con realidad virtual, para trastornos postraumáticos, ¿no? Pues ahí es importante que a lo mejor se pongan diversas situaciones de muchos sitios, evitando una posible manipulación para un entorno solo concreto, ¿no? Pero en otros casos a lo mejor interpretamos que es un sesgo cuando la historia lo que busca es un determinado objetivo y por tanto tiene que aplicar una variable y un contexto determinado para conseguir ese objetivo. Entonces, no sé si no está pasando como es habitualmente, que se está empezando a utilizar una palabra en contextos muy diferentes y se acaba aplicando sin ningún filtro. Que esto pasa igual con la inteligencia artificial y en la responsabilidad, ¿no? Y la ética del uso de los videojuegos. Ahora, yo puedo esto llevado de madre porque estoy encantada como buena mujer que soy, en el fútbol, ¿no? Pero ha habido una controversia con el FIFA hasta el infinito y más allá con las cartas, porque yo nunca juego con chicas, que no tengo ningún problema en que jueguen con chicas, pero yo tengo un equipo de ¿y por qué tengo que pagar porque me salga un este de chicas? Bueno, pues que tienes que representar la feminidad. Bueno, en una parte estoy de acuerdo, pero en otra parte, si es mi juego, yo estoy personalizando el juego, entonces, ¿qué pasa? Pero fíjate, esto me recuerda a un estudio que hicieron, tiene que ver con TikTok, no con esto, pero generaría el mismo efecto en el que cuando tú no paras de ser retroalimentado de tu propio mundo, acabas pensando que el mundo es tu mundo. Entonces rompes con otros esquemas de pensamiento y es ahí donde realmente tienes un problema, porque hay otros modos de juego, se puede jugar de otra manera. Yo lo que decía, por ejemplo, mira, no entiendo, vale, que en la vida real, por una cuestión, tú me lo explicarás mejor en esa parte deportiva, Antonio, no pueden jugar hombres y mujeres dentro del fútbol en un equipo mixto. No termino de comprenderlo. No sé si es porque me vas a arrasar y hacer daño, pero sigo sin entender por qué no se puede jugar desde ahí. Pues en el FIFA podría haber modo de juego en el que realmente tú puedas jugar con personajes chicas y con personajes chicos. No creo que hubiera un problema, ¿no? Y Claro, es más, reduciríamos. el FIFA a partir del 23, si no recuerdo mal, 22-23, introducen las selecciones femeninas y el problema está en que no se podían hacer hasta cierto punto equipos mixtos, pero hubo una crítica muy grande porque se le da una serie de valores balanceados a las jugadoras muy similares a los Claro, jugadores.
Y determinadas personas criticaban que ahí lo que estaba haciendo era aumentar la capacidad de las mujeres, o sea, sesgar como a favor de las mujeres para que tuvieras un modelo de capacidad que en la Liga Iberdrola o en la selección española de fútbol no es verdad. Aunque yo ahí tengo muchísimas críticas, porque he tenido la suerte de jugar a fútbol sala y jugar en equipos en amistosos mixtos o contra chicas, y nada que envidiar en muchos casos. Entonces, aquí entraríamos a analizar esos grises que a la gente le encanta, dar opiniones sobre esa parte tan gris, tan fina, que al final de ella hacemos, que yo creo que le has dado la clave, de ella hacemos lo que es todo, un todo. Al final estamos hipersensibilizados con nuestro mundo o con nuestro punto de vista, el sesgo de nuestro propio punto de vista, nos mantenemos, nos mantenemos, nos mantenemos. Y es más, si alguien nos saca de ahí, nos buscaremos una explicación que refuerce nuestro punto de vista, como puede ser las Exacto. teorías conspiranoicas, ¿no? La gente que tiene esa introducción a la teoría conspiranoica, la tierra plana, ahora con Valencia el caso de que en teoría es una guerra climatológica, no me acuerdo cómo se llama lo que llaman ellos, el efecto no sé qué, que en teoría es un barco con una serie de capas como una central eléctrica portátil, no es una cosa que en teoría eso moja, hace que llueva. O el yoduro de plata, si no recuerdo mal era el yoduro de plata que se emitía en las nubes para romperlas. Entonces, bueno, llegando a esta Sí, situación, yo pero creo que si parece. Dime. sigue, sigue, sigue. No termina el Vale, argumento. simplemente terminando es eso, que al final todo. El problema que hay a veces, o yo encuentro con la inteligencia artificial, con lo que estamos hablando ahora, con la ética, es que esa parte tan fina, determinadas personas las pueden utilizar para aprovecharse de ello, ¿no? Si yo creo Claro. una. Dime. No, no, sigue, sigue, sigue. No, bueno, simplemente, si yo creo un algoritmo, que luego lo hablamos, esto no es tanto de videojuegos, pero está en el ámbito de las redes sociales, que discrimine y aumente, que es lo que has dicho tú antes, mi opinión sobre el mundo, va a haber alguien que opine como yo. Va a haber en este mundo gente que opine yo, opine lo que opine. Aunque se pueda torturar a conejitos blancos, seguro que alguien lo hace. Si se refuerza, porque a TikTok no le interesa mi opinión, le interesa que yo siga consumiendo ese material. Entonces, TikTok sabe qué voy a hacer. Si me da material que me gusta, yo lo mantengo. Entonces sigo consumiendo, sigo viendo y pienso que el mundo se trata de asesinar conejitos blancos o torturar conejitos blancos, por poner una frase. Entonces, todo ello creo que se une también al tema de los videojuegos, como estabas hablando, y es el tema de los sesgos, ¿no? Y el hecho de que haya jugadoras o no en el FIFA, haya skin de un tipo o no en Fortnite, ¿no? Fortnite ha hecho hace poco las skins de las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? En principio era todo muy americano. No juego ni sigo mucho a Fortnite porque no hay tiempo para todo en esta vida, pero sí que vi que había una visual muy de eso, muy de la selección de Estados Unidos. Entonces, te animan a votar, pero la inteligencia artificial, o mejor dicho, en la industria del videojuego sabe qué perfil puede haber de jugador de videojuegos, o sea, qué perfil ideológico hay detrás de un jugador de videojuegos y puede llegar a ponderar hacia un lado o hacia otro, a su elección. Exacto, exacto. Y monetizarlo y manipularlo emocionalmente, porque ese es el tema, ¿no? Al final pensamos que las decisiones las tomamos conscientemente y es una mentira enorme, porque las tomamos por variables emocionales de bienestar o de dolor, de evitación, de lucha, de huida, pero no las estamos tomando de forma consciente. Para tomarlas de forma consciente hay que ponerse en una posición de decir, no me creo nada, ni siquiera mis propias creencias, ¿no? Y la película de Ágora me gusta mucho porque eso lo Mm. plantea muy bien, ¿no? Y pues las primeras mujeres científicas, ¿no? De la historia. Pues realmente lo que la puso y la acabó matando fue que ella se cuestionaba todo, hasta sus propios cuestionamientos, ¿no? Y esa es la clave, es el pensamiento crítico. Y tenemos, por un lado, la necesidad de pensar de manera más lógica, trascendental y crítica, ¿no? Crítica entendiendo crítica como capacidad de pensar, no de ir criticando a la gente. Que nos favorece además la tecnología y el mismo efecto rebote que esto hace, porque mal usada hace que aumenten los sesgos y la polarización social, bien usada puede personalizar e integrar opciones que aparentemente parecen contrarias para mantener a toda una población contenta, ¿no? Entonces, en los videojuegos pasa un poco igual, está muy bien esa personalización, pero si no nos garantizamos demostrar realidades diversas,
al final nos comemos nuestra propia realidad y nos acostumbramos a estar demasiado cómodos y como tú decidas, ¿no? Al final me enfado porque las cosas no son como yo quiero que sean, ¿no? Y ese equilibrio era complicado. Nosotros en el equipo debatíamos sobre esto que había pasado en el FIFA y encontrábamos formas de hacerlo que no hubieran generado tanta controversia, ¿no? Es la capacidad de elegir, de fomentar, por ejemplo, equipos mixtos dentro del FIFA. Bueno, ¿por qué no se puede? Porque no se está haciendo en el mercado general. ¿Y por qué narices no se está haciendo en el mercado general? Y aquí vuelves a hablar de que cuando encima son juegos de simulación, encima entras en contra con una situación real. A mí, por ejemplo, me puede enfadar, bueno, no juego porque se me da horriblemente mal el Fórmula 1, ¿vale? Pero me encanta la Fórmula 1, pero no puedo jugar porque es que me estrello a los 2 segundos y no tengo paciencia para aprender. Ahora, me puedo enfadar y decir, jolín, es que no hay mujeres. Sí, pero es que la realidad es que no hay mujeres. Me tendré que enfadar porque en la realidad no hay mujeres. Entonces, que probablemente estaría genial que en los videojuegos hubiera mujeres para que se empezara a potenciar eso, pero en llegar a un equilibrio entre lo que ayuda a personalizar la experiencia y que lo que favorece abrirse a nuevas experiencias, ¿no? Supongo que ese equilibrio es complejo, pero creo que ahí está el reto para aquellos que estéis desarrollando y para vuestros hijos. No podemos evitar, en caso de que nuestros hijos jueguen, que haya esos sesgos. Lo que sí podemos hacer es acompañarles en el juego, estar a su lado, ver cómo juegan. Por ejemplo, a mí no me gusta el Fortnite porque mi hijo es más bien pacífico, no le gustan nada los conflictos, tanto casi a veces al extremo, pero sus amigos cada vez que se ponen a jugar al Fortnite, como no es un juego colaborativo, acaban cabreados. Y ya hemos decidido, incluso el niño, que no va a jugar al Fortnite. ¿Por ¿Has qué? Porque es jugado, un... has jugado a Little Two? No, ¿Sabes cuál es? Es un videojuego creado, no me acuerdo cuál es la productora, perdóname que te corte, pero que viene creo que al hilo. Es un juego para adultos, sí. Es un juego totalmente colaborativo, para dos, ¿vale? Es cosa de dos, en inglés, en español sería es cosa de dos. Y take two. Entonces, con la me historia hablaste el otro comienza en día. la que un matrimonio está a punto de separarse y la hija quiere que estén juntos, ¿no? Entonces, le llora a unos muñecos, que ha hecho ya dos muñecos, le llora, ahí al lado hay un libro que se llama el The Book of Love, y le pide al libro que haga que estén juntos. Entonces, el juego comienza con ellos introduciéndose en los personajes, ¿no? El alma y en los muñecos, y tienen que volver a sus cuerpos. Entonces, la gracia de todo esto que estoy contando es porque, primero, es un juego colaborativo, pero luego rompe muchos sesgos de qué voy a hacer yo. Me refiero, hay, por ejemplo, una prueba de FPS de tiros, ¿no? Es un shooter, hay una prueba que es un shooter, está muy bien hecho, es tipo cartoon y tal. Pues en ese shooter, en vez de yo voy sería un shooter en un avión, tú vas a una avioneta y tal, entonces uno pilota y la otra persona va arriba. Y el juego decide quién va arriba. Y arriba va la mujer, el personaje que elige la mujer. Cosa que normalmente sería al revés. Quien va a disparar soy yo y quien va a conducir eres tú, si fuéramos pareja. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado yo a jugar a tipo Counter, ese tipo de juegos. ¿Y esto qué te demuestra? ¿Sabes? Esto rompe ese sesgo y mola un montón porque hacemos lo que suele hacer la otra persona cuando jugamos a videojuegos con chico y chica, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso te Claro. lo digo porque ahí se rompe ese sesgo y se introduce la diversidad, aparte que al final me encanta, es un final muy interesante, y dentro de terapia yo lo utilizo para trabajar la relación de pareja. Mejora la comunicación, al Claro. principio incomoda la comunicación, luego van mejorando la comunicación, van recordando el pasado, van realizando curas, y al final es muy interesante porque no es un final que uno se espera, ni te pinta. Claro. Es que ahí yo creo que has dado la clave, ¿no? Al final también es que lo que digo, dentro del marco de para qué estés haciendo el juego, ¿no? Pero sí que es interesante, dado que son entornos simulados, que ahí puedes introducir sin hacer daño a nadie nuevas realidades que te abran la mente, ¿no? De hecho, con eso, con nosotros, con esa premisa, en el juego de Universe Inside de equipo, está diseñado un juego puramente colaborativo y se llega a utilizar en el proceso de selección porque el sesgo se reduce al mínimo. Yo, en realidad, todo el mundo tiene las mismas circunstancias, seas hombre, mujer, de una religión, de otra, y se van a medir variables tuyas muy concretas que tienen que ver con tu creatividad, resolución de problemas, capacidad de negociación, pero está fuera de todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú y planteas situaciones diferentes que te obligan a pensar de otra forma, ¿no? Entonces,
eso, pues, por ejemplo, nosotros hacemos que la gente construya con materiales muy surrealistas, que cuando lo empiezan a ver dicen, pero esto no, esto es imposible, ¿no? Ese es lo bonito del juego, ¿no? Lo bonito del juego es que nos puede situar en una realidad en la que normalmente no estamos y nos hace entender lo que no vemos, ¿no? Entonces, si en vez de usarse para ganar unas elecciones, se usase para entender realidad de otras personas sin necesidad de vivir tú un trauma, serías más capaz de acompañar a una persona con un trauma, con una enfermedad mental, capacidad de entender a una persona que se le está muriendo a alguien de cáncer. Estoy poniendo casos muy extremos, pero porque son esas situaciones es que cuando, es que esto mismo ha pasado en Valencia, ¿no? Al final hay mucha discusión cuando realmente solo quien ha vivido esa situación está en poder, ¿no? De decir, oye, ¿qué me hubiera gustado a mí? De hecho, te hacía un vídeo ya después de tanta controversia, acabar harta de publicar lo que publicaras, alguien venía a atizarte, de decir, bueno, más allá de la política, olvidarme, sabes que eso es polarizar a la población, me da igual que para un lado o para otro, ¿qué querría yo si ahora mismo estuviera en su situación? ¿No? Y esa es la verdadera pregunta. Y eso es lo que nos evita tener sesgos cuando conocemos una realidad que antes no habías visto, ¿no? Y el otro día con uno de mis socios hablábamos de que cómo el cerebro aprende, ¿no? Y al final la mejor forma de entender lo que le pasa a otro es que tú lo hayas vivido. Claro, eso implica que tienes que vivir una guerra para entender lo que es una guerra, entonces que vamos a tener una guerra para que lo entiendas. No, esa es la realidad que el juego sí nos puede ayudar. Al otro lado, pues pensamos, pues eso, que solo los tíos meten tiros. En eso yo he visto en general que eso se está regulando relativamente bien, ¿no? Antes no, antes era muy difícil. Querías un avatar de una chica, ya te podías pegar, que había que no, ¿no? Con mi hijo, y no tiene ningún conflicto de identidad, le gusta ponerse una skin de una chica, que le gusta, y ya está. Y no es porque sea chica, es porque la skin le gusta. Entonces, esas concepciones, además, como los adultos ya intentamos como, no, pues es una cuestión de género, es una cuestión que tiene y España que no está pensando en nada de eso, ¿sabes? Hay casos que sí, pero son los extremos. Y bueno, con esto ahora que venía por aquí de la manipulación emocional ya lo hemos estado hablando, ¿no? Al final has comenzado tú el mejor ejemplo del mundo cuando te forzaban a comprar la skin más cara que era justa la que tú querías. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ahí tenéis el estudio, ¿vale? Bueno, lo hemos hablado, pero no, porque esto habla de un ejemplo de Fortnite que utilizan la IA para prolongar el tiempo de juego, ¿no? Utilizan técnicas de refuerzo positivo que pueden afectar al bienestar psicológico. Bueno, esto es súper habitual. De hecho, a mí cuando hablan de gamificación, tú buscas lo que es gamificación no en la parte de investigación pura y al final te pone la definición, incluso lo podéis hacer, le preguntáis a ChatGPT qué es gamificación y te pone retos alcanzables con medallas. Y yo digo, claro, si gamificación es solo eso, bueno, estamos, ¿sabes? Yo jugaba a la rayuela porque me iban a dar una medalla al terminar de jugar. No, a veces jugabas porque era divertido saltar la piedra. Y punto. Porque el refuerzo positivo es mucho más que las medallitas. Muchos son refuerzo positivo de reconocimiento, otro es el bienestar del color que me gusta, otro es porque me siento identificado con Batman y quiero su skin. Es que en muchos casos la motivación de logro, a algunas personas les gustan mucho los juegos colaborativos precisamente por eso, ¿no? El Minecraft creo que se puede guerrear, pero es un juego de creación. La gente que juega ahí, su refuerzo positivo es porque yo tengo una idea en mi cabeza y acabo consiguiendo que se plasme. De hecho, hay algunos estudios ya del desarrollo de creatividad con Minecraft y, y están muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo tengo tantos refuerzos positivos, cuando en tu vida tienes esos refuerzos positivos y como padre se los aplicas a tus hijos, o como tú como adulto te los aplicas a ti mismo, esa ruptura entre el juego y tú no sucede, ¿no? Porque sigo teniendo una vida que deseo vivir. ¿Qué pasa cuando es más positivo lo que vivo en mi juego porque tengo refuerzos positivos que no tengo en mi vida? Eso lo veremos en profundidad mañana. Pues al final acabas con un problema de adicción. ¿Es el juego adictivo? Un poquitito. Ahora puede llegar a serlo. Ahora, si yo tengo algo más importante en mi vida real, no me engancharé. Si no es así, sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto debe regularse, ¿no? Y por parte de los desarrolladores, claro, no sabemos muy bien, habrá casos y casos,
monitorea el tiempo de juego y se incluyen recordatorios. Pero mira, yo soy la primera que ya no solo con eso, sino, yo qué sé, estoy programando. A mí me ha pasado con programar y mi mente le gusta terminar el proceso de pensamiento. Entonces me puedo quedar sin dormir. Y no es un juego. Para mí, cuando estoy programando, es como un quiz. ¿Vale? Me encantan los juegos de quiz. Entonces, te picas con el quiz y sigues allí, y como tu reforzador positivo es llegar a la solución, no sabes parar, acabas absolutamente agotado y ahí entra la salud, ¿no? Que ahí tú, como la parte de eSports, es muy importante esto. Al final, jugar al final es como, es llegar a un objetivo, es crear algo. Es lo mismo que sucede en tu vida profesional o incluso en tu vida estudiantil. Al final quieres crear, aprender algo y que eso tenga un aspecto tangible que te produzca un cierto bienestar. Si yo no tengo y no se nos enseñan habilidades para descansar, para cuidarse, para ser responsables con nuestro propio comportamiento, por mucho que desde la parte de desarrolladores queramos hacer algo para que no te enganches, lo tenemos complicado, porque es una cuestión de autorregulación personal ante el juego. Es verdad que con la inteligencia artificial el refuerzo positivo es más inmediato y es más difícil gestionarlo. Y más porque además en la vida no todos los refuerzos son inmediatos. Es verdad que no en todos los juegos los refuerzos son inmediatos. En el Baldur o lo que decías tú antes, en el Elden Ring, los refuerzos no son inmediatos. Me reía el otro día, estábamos viendo un vídeo del nuevo DLC que habían sacado de Elden Ring, en el que había personas que se habían muerto 2000, 3000 veces matando el bicho. Me lo creo. Y había sí, sí, grandes youtubers ahí, y nosotros nos sentamos un ataque de risa porque, claro, era la cara de frustración. Pero eso les mantiene enganchados. Bueno, en el caso de un youtuber viviendo eso, entonces lo ponemos entre comillas, ¿no? Claro, pero porque ahí entraríamos, más que a refuerzo positivo, sería la razón variable, o sea, un refuerzo de razón variable, la cual es la que más engancha, que es la que nace las Sí, tragaperras, exacto. las que, cuando estabas hablando antes de avisar de que estás teniendo un consumo alto, hay una consola que lo hace, que lo tiene en casi el 90% de los juegos, que es la Switch. Tú tienes la Switch, te pones a jugar a la Switch, en el juego que sea. Yo, por ejemplo, me gusta desde el Brain Training al Ring Fit, al Mario, te dice que si llevas X tiempo, te dice, ¿hacemos un descanso? Y tú dices sí o no. Si dices que no, a la siguiente te vuelvo a decir, por ejemplo, en el Ring Fit, ¿no? Que es de ejercicio, que es de hacer ejercicio. Y le vas dando y le vas diciendo que no, entonces te avisa. Pero tú eres al final el que decides, al final decides tú si quieres seguir o no. Pero al final, ¿sabes? Como que te tiende hacia adelante a seguir. Y te puede parecer en el LOL una ventana, has jugado mucho tiempo, ¿quieres seguir? Pues incluso va a ser adictivo decirle que sí. Si no tienes lo que tú dices, es decir, capacidad de autorregulación personal, qué es el videojuego para ti, qué representan los videojuegos para ti, cómo es tu vida, esas cosas es lo que nos previene de un consumo adictivo o problemático, que lo hablaremos mañana, ¿no? El abuso, la adicción y el consumo abusivo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la manera de darnos cuenta de que ni los programadores son los culpables de que haya un consumo adictivo en determinados videojuegos, pero tampoco vamos a poner todo en la mano de la persona que está jugando. Exacto. Exacto, porque Ahí, es ahí donde tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado hasta el momento, de que si no, claro, al final ellos buscan monetizar, y salvo que encontremos modelos que primen la salud, a pesar de, o sea, se encuentra un modelo en el que se pueda ganar dinero sin matar al jugador, ¿no? Esto, pues como cuando se pescaba, ¿no? Pensar que al final esas personas quiero que sigan en mi entorno, y si acaban adictas al juego, lo más fácil es dejar de jugar, que a la larga probablemente no sea que lo haya superado, pero es que depende del nivel de adicción, del nivel de adicción que tengas, ¿no? En el caso de los niños, cuando juegan horas y horas en la consola, luego no son capaces de estudiar, pero no porque no les motive el estudio, que también puede ser, ¿no? Sino porque no tengo energía mental para hacer otra cosa. Mira, uno de nuestros programadores es programador y dibujante, y nosotros medimos los niveles de estrés de nuestros trabajadores. Entonces le subía el estrés y dice, Ceci, oye, necesito que me veas un rato porque no me encuentro bien y no sé qué. Entonces empezamos a hacer un análisis de lo que hacía en el día,
él terminaba de trabajar, se ponía a dibujar y luego se ponía a jugar, además al Elden Ring o al Dark Souls. Y yo le decía, ¿y tu mente cuándo descansa, chiqui? Claro, el problema no era que fuera un adicto a los videojuegos, que no lo es. El problema es que es un adicto a conseguir objetivos. Entonces, era como tengo que conseguir el objetivo, aunque no duerma, aunque esté agotado, aunque no pueda más. Y eso se refuerza, como tú has dicho, con el tipo de refuerzo intermitente, ¿no? En el cual al final a veces sí y a veces no, y me quedo súper enganchado a este tema. Una de las cosas que luego hablaremos en tema de eSports y me ha pasado a veces en terapia con personas que ha consumido no con adicción, sino que juegan a determinados videojuegos como el LOL, dicen, joder, es que engancha mucho eso de ganar esta, la siguiente la pierdes, voy a ver, la siguiente dice, joder, esta la tengo que ganar. Al final, lo vamos a hablar, está el tema del matchmaking que se llama, matchmaking, que trata justamente de eso, de cómo la inteligencia artificial, lo vamos a hablar luego, puede ponderar con quién juegas, contra quién juegas. Y en eso también está el tema del Fortnite, ¿no? En la inteligencia artificial tiene el refuerzo de decir, pues puedo elegir una serie de campeones, de otros jugadores que pueden ser buenos para ti para ganar, vas a aumentar la probabilidad, te vas a enganchar en la siguiente partida. Porque nadie juega después de 4 partidas, menos esas personas que han perdido 2000, 3000 veces contra determinado monstruo. Pero ahí hay una necesidad de decir, este es el reto, ya estoy en este punto, tengo que seguir, debo avanzar, ¿no? Debo de hacerlo. Que a mí me pasa un poco con el Diablo también, que a veces juego con mi pareja al Diablo y pasa un poco similar. Es decir, una serie de monstruos o de rivales que te dejan en ese punto. Pero nos ha pasado también cuando jugábamos al Mario. ¿Sabes? Cuando jugábamos Claro. al Super Mario Bros., cuando, con la Nintendo, con la NES, con la Super NES. Siempre ha A mí me pasado. ha, sí. Dime, dime. A mí me ha pasado con el Civilization o con el Brain o con, ¿cómo se llamaba este? El Doctor Layton, ¿sabes? O Sí, sea, y estás desarrollando habilidad intelectual, da igual, ¿no? Porque cualquiera de estos juegos desarrolla habilidades cognitivas. El tema es que no se generaliza de manera natural al ambiente y que puedes quedarte atrapado ahí porque ahí tengo un nivel de sentimiento de competencia altísimo y luego en mi día a día las cosas no son tan sencillas o adaptadas a mi forma de procesar. cierto. Bueno, aquí hablamos otra vez de los sesgos y representación inclusiva, ¿no? Dice, algunos juegos han sido criticados por perpetuar estereotipos en personajes y diálogos debido a sesgos en la programación. Aquí lo que plantea este estudio es que están trabajando para abordar estos problemas y asegurar la representación justa e inclusiva de todos los jugadores. Aquí entramos un poco en lo que se ha dicho anteriormente y pero es una cuestión que yo creo que hemos profundizado antes. Yo no sé si consideras, Antonio, que debemos profundizar en algo, pero ya lo hemos estado hablando bastante No, antes. no hace falta. Si quieres poner algún ejemplo, se me había venido a la cabeza, no sé, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en juegos como Pokémon y demás, donde ahí puede haber eso, esa necesidad o esa posibilidad de realizar una inclusión más natural, menos natural a partir de la inteligencia artificial. No se me deja de venir a la cabeza una chica que vi en un podcast, si no recuerdo mal, en el que la chica explicaba que ella había creado una inteligencia artificial para las redes sociales, para escribir en redes sociales. Y se había dado cuenta que una de los grandes problemas que tenía era que sesgaba hacia un perfil, o sea, la inteligencia artificial aprendía de la red social, sobre todo X, y se decía que tenía que tirarse volviendo a calibrarla un montón de veces porque terminaba sesgando hacia pensamientos de extrema derecha, racistas y demás. ¿Dónde está ahí la clave? En el que cuando la inteligencia artificial aprende, no aprende por calidad, aprende por Claro, cantidad. Si yo soy una persona que en redes sociales estoy todo el rato escribiendo mucho, aunque sea una basura o algo que no sea real, y hay alguien, una inteligencia artificial que se está entrenando con lo que yo digo o lo que dices tú, si tú solo escribes una vez, tu contenido es de muy buena calidad, pero yo escribo 10 veces y es de muy mala calidad o está sesgado, la inteligencia artificial no sabe diferenciar eso, no tiene conciencia. O por ahora no es capaz de tenerla, ¿no? Porque no tenemos esa claro. superinteligencia. ¿Sabes? Ahí lo que ocurre es que no hay un control humano, ¿no? Como en este caso esta chica está constantemente cambiando estos sesgos. El tema está que, por ejemplo, cuando lo incluyes en un videojuego, en un NPC,
esos sesgos acabarían saliendo. Antes o después acabarían saliendo, pero además tú no tienes acceso a cambiar eso, ¿no? Entonces, si la mayoría de los jugadores son hombres y con una tendencia a ser agresivos, el NPC probablemente acabará siendo también agresivo, ¿no? Salvo que solo se acote a tu interacción con un único jugador. Aún así, con un único jugador, pues al final estaría, digamos, sería como muy amable, pero hasta qué punto, si me gustan los retos, no me estás retando, y entonces me voy a acabar aburriendo de tu conversación, porque total hablas como a mí me gustaría que hablaras. Y pues cuando alguien juega a determinados juegos, te gusta superar retos, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿hasta qué punto voy a superar un reto si el NPC este me acaba dando la razón como a los tontos, ¿no? Hombre, si lo he entrenado para hacer debate, pues probablemente no me pasaría. Entonces ahí está la responsabilidad de quien entrena a esa inteligencia artificial de darles unos parámetros de aprendizaje concretos que reduzcan ese sesgo a la hora de interactuar. Y por dos razones. Una es empresarial, una cuestión de que a la larga no te va a funcionar porque se va a adaptar tanto y se va a homogeneizar tanto que ya no va a ser creativa. Y, y otra, porque estás metiendo sesgos desde el punto de vista ético y de responsabilidad que van a hacer que las personas acaben radicalizándose y siendo corpúsculos de creencias que nadie pone a prueba y que nos separan como población en vez de unirnos, ¿no? Más lo triste es que para realmente ser creativos se necesitan equipos diversos. Hace poco estuve dando una charla sobre la rentabilidad de un equipo diverso. Desde el punto de vista de raza, ética, religión, ética no, de raza, religión o género, pero lo que al final más se veía, que producía un 38% de mayor rentabilidad, es la diversidad cognitiva. Eso implica que unos ven cosas concretas, otros globales, unos son más creativos, otros más resolutivos, otros más ejecutores. Unos tienen unas vivencias, pues imagínate, has vivido en un barrio pobre y luego has llegado a superar dificultades, otros viven en un barrio rico. Todo esto cambia tu manera de pensar y es cuando realmente te da riqueza, ¿no? La tristeza es que eso no se está representando, o todavía no se está representando, y eso si hay algún desarrollador aquí le planteamos que lo haga, para que esa diversidad ya no sea planteada por imposición, sino porque realmente nos ayuda a ser mejores, ¿no? A ser mejores como jugadores, a ser mejores como profesionales, a ser mejores como personas, porque nos ayuda a pensar fuera de nuestra caja. Y la tecnología avanza rápido, se necesitan personas resolutivas con creatividad y la creatividad la dan nuevos puntos de vista, nunca la va a dar el mismo punto de vista, ¿no? Entonces, eso es importante. Vale, pues ahora con el control del jugador, cuando especialmente juegas en videojuegos que son online, igual que pasa en las redes sociales, cómo sancionamos los comportamientos tóxicos. Claro, aquí el problema es que la inteligencia artificial puede interpretar en contexto, pero hay muchos contextos de tonos que no se pueden interpretar, etcétera, ¿no? Y a veces pues te acaban cortando cosas. Yo recuerdo esto con inteligencia artificial generativa, que estaba escribiendo una cosa sobre el abuso sexual y no me dejó escribir. Porque claro, no tienes eso de que yo no lo estoy haciendo para promocionar el abuso sexual, sino para evitar el abuso sexual o concienciar del abuso sexual. No, no me dejó continuar, fue como permanentemente, así que al final ese trozo lo tuve que sacar de la ecuación y añadirlo luego, ¿no? Que estábamos ahí peloteando ideas. Yo lo utilizo solo para como editor, al ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Lo utilizo solo como editor. Entonces, pues como editor me dijo que estaba todo muy mal lo que estaba haciendo, ¿no? O me frustró un montón cuando le digo, mira, hazme una foto de una persona que está haciendo un negocio. Por autonomancia siempre saca un hombre. Claro, a mí eso sí que me toca en primera persona, ¿sabes? Es que digo, claro, claro. O sea, lo primerísimo, persona, hombre, pues, sácame a veces uno, a veces otro. O sea, me da igual, pero no. 80%, 90% hombre, no. Bueno, la realidad, la única manera de que le hiciera era que le dijera, pon a una mujer, ¿no? Entonces, esto pasa. Y con la parte de comportamientos tóxicos, claro, es muy difícil de gestionar, porque lo primero que habría que plantearse es qué es un comportamiento tóxico y cómo se detecta en el lenguaje, ¿no? Esa es la pregunta que no nos hemos planteado.
¿no? Vale. Bueno, es decir palabrotas o no. Es acosar, probablemente sí, ¿no? Claro, hay comportamientos tóxicos muy sutiles. Oye, tío, si tú me das no sé qué y no sé cuántos, yo te hago no sé qué y luego voy y te robo todo. Mira, esto con mi hijo le pasó con Minecraft. Estaban ahí jugando y invitan a un chaval para que juegue con él y estaban minando en plan equipo y Mm. claro, le meten dentro de su fuerte oculto. ¿Y qué hizo el jugador este que no conocían de nada? Pues les robó todo. Exactamente. Claro, el otro con una llantina, una frustración. Claro, por ejemplo, ahí en el comportamiento de los niños es importante que jueguen acompañados. Y esto lo veremos mañana. Pueden jugar, pero que jueguen acompañados. Nunca en su cuarto solos porque no les puede regular el comportamiento. Y si son muy pequeños, eso genera un montón de problemas, pero genera, pues que el otro día yo les escuché y uno hablando, no puedes monitorizar el comportamiento tóxico cuando están hablando por audio. Y uno estaba insultando al otro. Pues tú solo o estás allí como padre y dices, mira, se acabó. Para que juegues así, se supone, y además juega con sus compañeros de colegio. No te creas que es. Y no se insultan jugando en lo presencial, pero sí se insultan jugando a Fortnite. Entonces es como, bueno, vamos a ver, no, ya no se juega más, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas todos estos comportamientos tóxicos cuando no hay una mediación de un adulto o tú mismo no eres capaz de poner stop a ciertos comportamientos? Y esto pasa permanentemente en cualquier área de tu vida, ¿no? Entonces, eh, cuando hay chat es como muchísimo más fácil sancionar esos comportamientos, pero cuando estás a través de voz, salvo que estés monitorizando, y a veces la inteligencia artificial no tiene suficiente capacidad para entender la interacción. ¿Y qué es eso, no? Al final, ¿qué es un comportamiento tóxico? En el caso, por ejemplo, este de Minecraft, con mi hijo lo que le hice fue reflexionar sobre qué tenía que detectar para no volver a dejar entrar a nadie en su espacio que le fuera a robar y que eso lo aprendiera para su vida personal. Ahí es cuando esto tiene un sentido. Mientras disociemos el mundo del juego del mundo real, vamos a seguir teniendo problemas de ética por mucho que intentamos regularlo todo con leyes, en el propio juego, con los algoritmos, porque se trata de un comportamiento generalizado en el que yo agredo, me agreden, permito que me agredan o no permito que me agredan. Hace no mucho oí que hay un cambio en la cultura entre nuestras generaciones, que son generaciones basadas en el juego, con las generaciones a partir del 2000, que ha sido que ya son, o sea, el 2005, nació el 2005, 2010, que son generaciones basadas en la exposición, ¿no? Exposición personal. Es decir, nuestra generación ha sido generación de jugar ya sea mediante videojuegos o mediante videojuegos o mediante juego en calle. La charla de luego vamos a ver que la primera inteligencia artificial en los videojuegos están en juegos de mesa convertidos a videojuegos. Es decir, es como nace todo. Las nuevas generaciones son así. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando hablabas de tu hijo y en esa necesidad en esa mala experiencia que ha sido que le hayan robado todo lo que habían preparado, la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿eso es un aprendizaje de cara a su vida personal? Lo puede ser. Cariño, Claro. si introduces en tu casa personas que no conoces, puede haber un riesgo, ¿no? Y eso lo aprendíamos nosotros en la calle, a lo mejor no con los videojuegos porque no teníamos tanta introducción al mundo de videojuegos, pero sí lo teníamos en el tema de la calle. Nos pasaba con determinados vecinos o determinadas cosas. Ujú. Entonces, la inteligencia artificial entra dentro de ese espacio. Y yo me pregunto, ¿puede la inteligencia artificial, cuando estabas hablando de eso, evitar que ocurra ese comportamiento por parte del ladrón, vamos a llamarle el ladrón? Sí, de hecho, bueno, lo curioso que le hizo la inteligencia artificial es que Ujú. cuando consiguen echar a este chico, encuentran un sistema en el cual pueden mirar muy rápido. Y lo que pasó ahí es que el bot que había dentro del Minecraft les echó porque consideró que habían metido un código de... Es que Código ahora no me malicioso, acuerdo sí, cómo se trampas, llama. un cheteado, lo Sí, un habían cheteado, código, ¿no? sí, exacto, lo habían cheteado. Y entonces luego pues acabó llorando porque había jugado tan bien que el propio algoritmo le había fastidiado echar de la partida, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde en teoría voy a sancionar un comportamiento tóxico. El robo no se ha considerado un comportamiento tóxico por parte de otro jugador y, sin embargo, el jugar bien se ha considerado un comportamiento tóxico.
porque mi hijo está aprendiendo a programar con Minecraft, pero Ujú, todavía no sabía hacer eso cuando creo que ni lo sabe todavía, ahora están solo con skins y no sé qué, ¿no? Pues ujú, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es un comportamiento tóxico? Y luego lo que que comentabas, que me parece muy importante, se convierte en un problema si no está regulado por una persona, finalmente puede ser un adulto, en el caso de los niños, alguien responsable tú contigo mismo, ¿no? ¿A qué hacer con ese comportamiento tóxico? Porque es que esas cosas suceden en la vida real. Entonces, vale, las evito permanentemente y mejor hay cosas que mejor que no sucedan. ¿Sabes lo que te digo? Porque eh, bullying o acoso online es muy peligroso y tiene unas consecuencias nefastas y muy negativas, seas niño, seas adulto. Pero también hay situaciones como esta que te pueden llevar a un aprendizaje. Entonces, ¿dónde está el límite del bien y el del mal? Pues depende. Ahí yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que qué es lo que quieres conseguir jugando. Incluso aunque jugar se asocia a algo de ocio, es mucho más positivo cuando realmente tú tienes una motivación clara hacia para qué usas el juego. Simplemente una diversión, pues si es simplemente una diversión, para mí los comportamientos tóxicos, pues mira, te los metes por donde, hablando mal y pronto, ¿no? Por donde sea, pero no los metas en mi casa, ¿eh? ujú. Imagínate, te vas. Pero claro, ahí yo misma, pensándolo, ¿no? Como tú que utilizas juegos en terapia, ¿no? O en entrenamiento, como es en mi caso. Bueno, nosotros en uno de los juegos tenemos uno de los personajes que está hecho a posta para que moleste a los demás, con unos límites, pero está hecho a posta para que gestiones esa frustración y sepas qué hacer con ese estímulo. Claro, está mediado por profesionales. No cogemos y lo dejamos al libre albedrío y que te pase cualquier cosa. Pero también te digo, yo he jugado, como decías, en los juegos de cartas al Pueblo Duerme. No sé si habéis jugado a ese juego. Es un juego en el que se reparten las cartas y está el as de oros, que es el asesino. Entonces hay una persona que es la madre y todo el mundo cierra los ojos, abre los ojos el asesino y señala sin hacer mucho movimiento, por si no le ven, quién ha sido el asesino. Y luego todo el pueblo se pelea para ver quién ha sido el asesino. Bueno, pues yo ahí era una... había gente que no se esperaba que yo pudiera mentir también como mentí una de esas veces en los juegos. O sea, me cargué a todo el pueblo y nadie me acusó de nada. Claro, ¿cuál es el aprendizaje ahí? Habría que verlo. ¿Sabes? Lo que yo iba a hacer fue Bueno, un... no, sí, la capacidad de ser capaz de mantener una argumentación fiable. Claro, Lo que está demostrado que una de las cosas que se cree que hay detrás de la inteligencia del humano, que tiene, lo que nos hace, podemos entrar a decir que nos hace humano, pero en principio, si resumimos y cortamos mucho, podría ser nuestra capacidad de metapensamiento, es decir, darnos cuenta que pensamos, que eso no lo son capaces de hacer los animales. Y mentir. Para mentir necesitas imaginar un escenario diferente que no se da y darle la plausibilidad de que es real, ¿no? Por eso mentimos. ¿Te has lavado los dientes? No, me estoy imaginando, ¿sabes? ¿Te has lavado los dientes? Sí, pero no me los he lavado. Entonces, tengo que imaginarme que me he lavado los dientes y ser capaz de diferenciar entre una imaginación y un ámbito real. Y eso tienen también la parte de lo que acabas de hacer. Cuando me hablabas del pueblo duerme, o sea, a mí la cabeza me ha venido la Monás, ¿no? Digo, si es que la Monás es el pueblo duerme o es el, exacto. Es que ¿sabes? es el pueblo duerme. He Claro. cogido eso porque y es muy divertido jugar. Mm. Ahora, si juegas en un entorno sano en el que sabes que un día, que en un rato voy a ser yo el que te está jodiendo la marrana y luego tú, y está en un entorno de juego sin una agresión real, es divertido y te permite desarrollar habilidades que, bueno, tienen mayor aplicación o menos aplicación en tu día a día, pero te estás divirtiendo. Ahora, si eso lo haces agrediendo a las personas y haciendo daño, pues ya no es tan divertido. Entonces, aquí creo que lo fundamental para que nos planteemos desde la ética es qué es un comportamiento tóxico en el entorno concreto del juego, porque depende de las reglas del juego. Y luego vuelve un poco a salir eh, qué se va a hacer sobre el consentimiento del derecho a saber cómo y cuándo se monitorean mis interacciones, porque la excusa esta es por tu seguridad me tienes absolutamente controlado. Entonces, por mi seguridad, es por tu tranquilidad, es por tu control, es por tu capacidad de manipulación, ¿no? Eh, esto en sitios que estamos se ve mucho esto que decían muchas veces en TikTok, que yo salgo con una camiseta corta y me cortan, y luego sale una tía literalmente enseñando el culo y las peras ahí y no lo cortan, ¿no? Entonces,
bueno, pues tampoco la inteligencia artificial todavía es lo suficiente hábil para diferenciar ciertas cosas, ¿no? Pero, pero tenemos derecho a saber que aunque se esté haciendo con un objetivo, en teoría, de regulación, ¿qué se sigue haciendo con esos datos? Porque eso sigue oculto, ¿no? No, yo me quedo con esta conversación porque has hecho no sé qué a tal persona, ¿no? A lo mejor solo has dicho, jolín, esto es una mierda, y no te referías a ella, te referías a la situación de la conversación. Te lo cortan. Bien, ¿has guardado esa conversación? ¿Dónde? ¿Para qué? Para usar esa información, ¿de qué manera, no? Y, Te voy a y contar con tenemos que dar respecto a nuestro esto consentimiento. una anécdota. Yo he jugado tenía el FIFA, creo que era el 18, 19, no me acuerdo, 18, 19, tenía en la Xbox 360 y tenía la barra de la cámara que tiene micro. Entonces, ahí había una opción en ese juego en el que tú podías hablar, interaccionar con el juego, tú le dabas instrucciones y ella en teoría cambiaba las tácticas. No decías tácticas 4-4-2, te cambiaba las tácticas automáticamente. Pero si gritabas, insultabas o mantenías un comportamiento no correcto con el árbitro, te podían llegar a penalizar. Entonces era muy habitual, yo creo que no estaba basado en inteligencia artificial, sino era más el tema de patrones y demás, en el que mi mujer sabía que estaba el micrófono abierto y empezaba a gritar para fastidiar, ¿no? Entonces, al siguiente partido, sí, sí, al siguiente partido me habían penalizado con un partido menos por insultos al árbitro. Pero no hacía falta insultar, decía, "Ah, ra, 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 ra". Ah, penalizado. Y yo, ay, que me parió. La integración del videojuego y tu pareja. Ah, que sí, Cómo maravilloso, un fastidiar tema a que tu podemos pareja? hablar cuando quieras. Es más, mira, cuando estabas hablando antes de los comportamientos tóxicos y de por qué tu hijo había sido sancionado con un buen rendimiento, se me venía a la cabeza una idea. Imagínate que tú y tu pareja sois bastante gamer y os gusta el LOL. Y después de X tiempo, habéis sido durante muchos tiempos, habéis sido buenos hard gamers, o sea, habéis jugado mucho, pero llega un momento que tenéis vuestras cuentas, vivís juntos y os apetece echar un LOL. Y después de una cena, una buena cena en la que pues, habéis tomado vuestras cosas, vuestro contenido, un poco vuestra copita de vino, vamos a echarnos un LOL, ¿no? Y te pones a jugar con tu pareja para echarte unas risas. No troleas, o sea, no buscas el troleo, hacer el mal al otro, pero tu rendimiento va a ser mucho menor. Y vas a tener una Mm, división que en teoría tu rendimiento y la división no corresponden, porque estás bajo unos efectos, como puede ser alcohol, o puede ser estar con tu mm, pareja, o puede ser que no tienes tu focus puesto en el juego. ¿Te va a poder llegar a penalizar? Porque claro, el claro. juego, el compañero va a decir, me estás troleando, eres un troll, no sé qué. La IA va a analizar tus datos y ahí va a decir, estás troleando. Te bajo la puntuación, o la siguiente rival o el siguiente compañero no te voy a premiar. Entonces, al final, en estos juegos puede ser hasta peligroso porque podemos pensar que solo se puede jugar para competir y ganar, que es lo que estabas hablando antes. Una gran diferencia entre el Minecraft y el Valorant, el Counter, el LOL, está detrás de por qué jugamos y para qué jugamos. Y qué objetivo tiene ese juego como tal. Porque el LOL no tiene. El LOL es muy difícil jugar para aprender. O sea, yo cuando trabajo con algunos jugadores, con algunos gamers, no, hay que ganar, no, hay que aprender. No, es que si aprendes, si penalizas, te baja el rendimiento y al final no pueden aprender. No pueden Fíjate. aprender, tienen que crearse cuentas nuevas, empezar de abajo, se llaman ¿cómo se llaman? Yo llamo las pitufas, porque es como en inglés, se llaman que cuenta pitufa, pero en inglés es de otra manera, pero a mí se me ha quedado en castellano. Y a lo que voy es justamente a esa parte de ahí, ¿no? En que ellos llegan, tienen que crear otra cuenta, volver a generar, incluso comprar cuentas de otras personas. Llega el momento hay, por así decirlo, mineo de cuentas que te la dejan en diferentes divisiones y tú se la puedes comprar por X dinero. Porque te interesa esa cuenta, ya sea para tu estatus de no sé qué o incluso para mejorar ciertas cosas. Claro, es paradójico, ¿no? Que al final, en ese ejemplo, aprender esté penalizado. Entonces, eso es ético, llevando a un punto, claro, está en un contexto de juego, pero estamos limitando el aprendizaje. Si una persona solo jugara a eso, eso generalizaría su comportamiento general de su vida a día para no aprender nada en su vida, porque si el tiempo de juego o la interacción con el juego tiene una significación emocional suficientemente fuerte, probablemente acabaría generando un cambio de comportamiento a largo plazo, lo que implicaría que ese aprendizaje puede llegar a generalizarse.
Telita. Esta la parte también, como estaba hablando, de esta parte de la ética, correcto. Bueno, una de las cosas importantes al final con todo esto es que tengamos una necesidad de un marco ético y regulaciones claras, pero volvemos a entrar entre los blancos oscuros, ¿no? ¿Quién establece ese marco ético? Con todos los modelos de juego, para todos los objetivos de juego, ¿con qué, quién va a establecer esas regulaciones? ¿Con qué objetivo? ¿Quién va a tomar la última decisión de esas regulaciones? ¿No? Porque al final, si pasa lo mismo que está pasando actualmente un poco en el mundo, quien tenga más poder decidirá qué. Cuando esto no se trata de poder, ¿no? Se trata del bienestar físico, emocional y vital de las personas que están jugando, ¿no? Entonces, ahí entraríamos probablemente en hacer estudios con su aval científico, con su proceso científico, bueno, porque he cambiado lo del aval porque hay gente que avala que es científico y luego el científico tiene nada. Entonces, asegurarnos que se aplica el método científico, ¿no? Y al final, pues como tenemos en el Colegio Oficial de Psicólogos, en el Colegio de Médicos, todos tenemos un marco ético general, ¿no? Y luego habrá un marco ético dentro de los estilos de juego, objetivos de juego y demás. El tema está en que ahora mismo no sé, yo creo que está un poco en tierra de nadie esto. En líneas generales, el marco ético de muchas cosas está en tierra de nadie, pero no hay regulaciones claras y, por lo menos en España, como quien toma las decisiones no implica que sean expertos en el área, tampoco, probablemente ni sucederá, y si sucede, decidirá alguien que no tiene ni idea. Entonces, es un reto ahí al que enfrentarse, pero es algo que es necesario que hagamos. Entonces, bueno, eh, desde ahí, pues tenemos que empezar a pensar que esto es algo importante en la sesión de hoy. ¿Dónde queremos estar y qué vamos a hacer para cambiar esta realidad en la que los datos se utilizan sin nuestro consentimiento, en la que no somos conscientes qué se hace con ellos, en la que permanentemente se están metiendo informaciones con algoritmos que ya sesgan nuestra propia realidad, obligándonos a pensar de una manera predefinida, que es justo la que ya pensamos, pero si nosotros mismos no estamos dispuestos a abrirnos a nuevas posibilidades, nos vamos a quedar atrapados. Las consecuencias a largo plazo a nivel social que esto va a dar, porque además lo que a nuestra edad, pues tú y yo, Antonio, somos más jugones, pero hay gente que no es tan jugona, pero nuestros hijos ya han crecido aquí, es una parte de la cultura y creo que es muy importante que nos demos cuenta de esto. No podemos coger y decir, esto es algo que iba a hablar antes y no lo he dicho, pues hace poco hablaba de una madre, bueno, pues que nunca les dejaba jugar a videojuegos, ¿no? Y no estoy de acuerdo ni desacuerdo, esto depende del criterio de cada uno. Lo que sí que me recordaba casos de familiares míos que habían sido veganos o muy contrarios a la televisión, de ver, incluso de jugar con maquinitas. Entonces, cuando el padre no estaba, eran los hijos de mis primos y se venían a casa de mi hermano a cogerle la videoconsola pequeña a la Nintendo era, a mi sobrino y, y se tiraba horas allí. Como nadie estaba, pues nadie sabía que lo estaba haciendo. O le prohibían comer carne, porque eran vegetarianos y le prohibían comer carne. Entonces, cuando iba a casa de alguien, la comía sin medida. O sea, era para contrarrestar la privación a lo bruto, ¿no? Entonces, yo ahí soy más partícipe de enseñar la autorregulación, ¿no? Y poner consecuencias en el sentido, si eres capaz de parar cuando te digo que pares, pues jugarás más rato cuando estés siendo responsable. Es asociar la responsabilidad al uso. Entonces, si la usas de forma responsable y no te evitas otras situaciones y eres capaz de autorregularte, pues sigue jugando, no hay ningún problema. Si no, no. Entonces, Claro, este pero tipo de esto, dentro cosas. de esto de que estás comentando, hay un ejemplo claro y es la propia inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, ya sea ChatGPT, Gemini, o Copilot, pueden llegar a ser adictivos. Me explico. Tú tienes que preparar un proyecto de lo que sea. Tú, le escribes a ChatGPT y te prepara el proyecto. No, tienes que hacer no sé qué, le pides a ChatGPT y te lo hace. Y al final terminas teniendo una dependencia de un elemento que, como has dicho tú, le quiero como editor, o lo quiero como corregidor, o lo quiero como lo que fuera. Y luego, más allá de tal,
ahí hay una parte ética que va a llegar la inteligencia artificial y te va a decir, no, oye, pues no me lo pidas más, que esto lo tienes que hacer tú, ¿no? A lo mejor la inteligencia artificial le dice, mira, quiero que me pagues un artículo sobre cómo la inteligencia artificial impacta en la salud mental de las personas, ¿no? Quiero que busques, le haces un prompt así de grande. Entonces, la inteligencia artificial abajo tiene que preguntarte, oye, pero esto es para publicar, que no es ético que te lo publique yo, ¿sabes? Que te lo haga y te lo publiques tú. No lo va a hacer. Primero no está preparada para ello. No, primero no. Pero claro, es que Claro, la ética al final tiene que ver con la sociedad y el objetivo, ¿no? Porque la ética no es algo predefinido. Entonces, volvemos a un poco a lo mismo, ¿no? ¿Quién y de qué forma se va a hacer esa regulación? Porque claro, en un determinado esquema de pensamiento, trabajar y hacer un estudio, una publicación en base a inteligencia artificial es malo. En otro esquema de pensamiento es positivo. Depende cómo la uses. Yo hay revisiones metaanalíticas que ya se están haciendo con inteligencia artificial, pero no es con una inteligencia artificial generativa, es con un modelo preentrenado anteriormente con Deep Learning. Entonces, como eso ya tiene su propio estudio científico asociado, aumenta en teoría la fiabilidad. Pero ahí va a depender un poco lo mismo. No sé si conocéis lo que son las revisiones metaanalíticas, pero al final necesitas unos criterios muy claros para seleccionar la calidad de los artículos. Si eso mismo no se especifica, estás generando sesgos. Pues pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Vale, ¿qué estás utilizando para manejar el comportamiento ético? ¿Con qué variables? ¿Cuáles son tus resultados? ¿En función de qué la has entrenado? ¿Para qué se está utilizando? Todo este tipo de cosas ya en sí serían un marco ético cuando tú ahí entonces dices sí o no, pero claro, también se pueden falsear, porque ahora mismo la inteligencia artificial generativa empieza a tener una regulación desde Europa que va tarde y que luego a efectos prácticos nadie sabe aplicar, nadie sabe qué hay que hacer y bueno, sí, me dices, no, es que tienes que garantizarme que la has entrenado y has reducido los sesgos. Bueno, yo te lo puedo poner en un informe, eso no significa que lo haya hecho. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar objetivas en las que yo sí pueda ver cómo funciona esa inteligencia artificial y ver si realmente está potenciando o no un comportamiento tóxico, si está potenciando o no un uso insalubre de las personas? Porque, fíjate, el propio modelo afecta, ya no es una cuestión de adicción, es que un juego tan competitivo como el Fortnite en niños pequeños produce agresividad. Esto es lo que yo he observado. Habría que hacer el estudio pertinente, ¿vale? Esta es mi primera observación. Tiene su lógica. Si yo lucho todos contra todos, porque por ejemplo en el Call of Duty tú puedes ir en contra de un enemigo, pero haces equipos internos. Entonces, aunque yo vaya en contra de un enemigo, yo tengo a mi equipo. Entonces, a un equipo en contra de otro equipo. En el Fortnite hay algunos modos de juego en el que todo el mundo va contra todo el mundo. Eso ya podría ser una regulación ética. Claro, los de Fortnite nos querrían matar y ganas mucho dinero además con eso, ¿no? Pero un todo contra todos favorece comportamientos agresivos. Esto es como la purga, en realidad estás jugando a la purga. Ahora con dibujos más bonitos. yo no sé del todo. A esa parte lo comentan, no lo sé, porque por esa regla de tres estaba buscando videojuegos que nos hemos jugado en los que no son nada competitivos. Por ejemplo, no sé si conoces el Carmageddon, fue un juego de los años 90 en el que te dedicabas a atropellar a gente y a ver cómo salían los órganos volando, Sí, ¿no? ya me acuerdo de cuáles, sí. Ese hizo que la gente, los chavales cogieran el coche y fueran más violentos. Yo creo que no. Yo creo que lo que le produce la violencia es lo que has dicho antes, la desregulación emocional. Porque entonces, si no, yo tengo gente que juega a juegos muy violentos, les gusta esos juegos violentos, o la gente que le gusta, ¿cómo se llama este tipo de cine? El cine que es con vísceras, que ves. Sí, sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, termina con SH, Jazz o Ash, o no, no me acuerdo cómo se llama este tipo de cine. Sería que las personas utilizaban, esto se jugaba, te lo digo porque una de las grandes críticas que hubo cuando nosotros éramos jóvenes era al chico de la katana, ¿no? ¿Y te acordarás tú del chico de la katana? Sí, sí, pero no tenía un problema psicológico grave. Claro. Pero Entonces, eso era con un juego de rol no necesariamente más agresivo. ¿Sabes lo que y te era Final digo? Fantasy, en teoría le gustaba mucho el 7, el Final Fantasy 7. Entonces, en teoría decían que jugar al Final Fantasy le había producido esa. Entonces,
creo que es un precipitante. Jugar a videojuegos es un precipitante de tener un comportamiento regresivo. Puede ser. O sea, jugar al Fortnite de manera individual puede ser un precipitante, es decir, precipita, pero necesitas unas predisponentes. Desregulación emocional, dificultad, Claro. tema familiar, dificultades en tal. Lo que ocurre que a lo mejor es que están llegando a un punto en el que hay una frustración que necesitan desahogar, ¿no? En ese momento, porque es tan competitivo, que sus sensaciones dependen de mí. O sea, no están siendo agresivos, están siendo frustrados, porque cuando tú eres equipo, tú puedes decir, depende del equipo. Pero cuando juegas todos contra todos, ¿de quién depende de que ganes? En teoría de Claro, a ti. ver, yo te hablo con lo que yo he observado y no es generalizable, ¿vale? A ¿Mm? mí me da una pista porque es uno de los juegos más adictivos, el Fortnite, Sí. en niños, en menores, ¿vale? En menores. En adultos no lo sé, pero en menores sí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El tema, evidentemente, tiene que ver con la regulación paterna y la regulación emocional que hay detrás. Pero el tema, claro, es un problema más social en general, ¿no? Mola porque así hacemos un poco de debate. Pero el, yo, claro, le decía a mi hijo, el problema es que probablemente algunos de tus amigos estén jugando solos, sin nadie que regule ese comportamiento. Pero no es un me pongo agresivo porque estoy frustrado, joder, mierda, me ha salido esto fatal. No, es tu puta culpa, te saco fuera del juego, te saco de la partida, te insulto porque me has matado o porque me han matado porque tú no estabas en el momento que tenías que estar cuando tenías que estar, aunque en realidad no jugábamos juntos. ¿Sabes? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que puede ser un predisponente, no es suficiente, pero desde el punto de vista marcoético, si lo llevamos un poco al extremo, no estás fomentando un juego agresivo, porque no por el hecho de que mates, porque no por el hecho de matar en videojuegos, esto se hacía hace tiempo, tú vas a matar a nadie en la vida real y hay muchas personas que tienen la clarísima distinción entre que es un juego y que no es un juego, e incluso hay a personas que les sirve para desahogarse. O sea, que no me refiero a ese tema, me refiero a la propia dinámica de juego. Ujú. No al juego si es más agresivo o es menos agresivo, sino que la mayoría de los videojuegos no trabajas desde el punto de vista puro colaborativo. Y esta discusión la tuve un día con Emilio, de hecho, porque me decía, bueno, sí, pero trabajas en equipo contra otros equipos. Digo, siempre hay un contra alguien. Y eso, si lo llevo y me estoy posicionando en un lado que no es totalmente ese lado, ¿vale? Pero para hablar sobre Ujú. el marco ético, debatir sobre el marco ético, activa tu cerebro de supervivencia. Y ahí solo hay tres opciones posibles. Entonces, ¿qué estoy alimentando de mi cerebro? Pero te refieres a este tipo, a este perfil de videojuegos, normalmente de Sí, online y demás, porque antes has hablado de un juego que me parece un juego que yo recomiendo en terapia, que es el Civilization, ¿no? El Civilization es claro, un juego en el que puede haber una victoria por dominación, una victoria religiosa, una victoria científica y una claro. victoria económica, si no recuerdo mal. Son los cinco tipos que hay de victoria en el Civilization. Es un juego que desde pequeño puede enseñarte desde historia. Tengo una amiga que lo recomienda porque hablas de temas de historia. Hablas de todo. Y al final es un juego en el que puedes utilizar desde muchos perfiles. ¿Quieres ser combativo? Puedes ser combativo. ¿Quieres ser científico y diplomático? Puedes ser diplomático. Puedes ser científico y al final tu objetivo Claro. va cambiando Sigue, sigue. y puedes trabajar muchas cosas dentro de ese juego, muchas, muchas. Y es muy interesante. Y yo le recomiendo a ciertas edades porque así salen de la decisión de sus padres o sea, de lo que piden ellos siempre del GTA. Yo tengo muchas veces ahora, estamos a 11 de noviembre, ya hoy, o sea, tengo ahí un librito en el gabinete donde colaboro, donde digo juegos que recomiendo, ¿no? Y todo, mira, y el GTA, digo, el GTA es un juego para mayores, es un PEGI, les explico lo que es el PEGI, es un PEGI para mayores de 18 años. ¿Qué significa? Que son juegos en teoría para adultos. Porque ni siquiera hay padres que sí lo saben, pero muchos padres que no saben qué es el PEGI o qué es el GTA. Más allá de que sus hijos lo piden porque lo ven al youtuber, al influencer de turno, jugar, y porque es un mundo abierto. Muchas veces ellos dicen, es que ahí puedo hacer lo que quiera. Digo, ya, y en el Zelda, en Zelda también hay mundos abiertos, en Minecraft, lo que pasa es que como llevas jugando de mucho tiempo al Minecraft, hay muchos juegos de mundo abierto. El Cities Skyline es un juego que a mí me parece la rehostia, es construir una... No está jugado una vez, así que te gusta ese tipo de juego Sí, que sí, estoy sí. viendo. Sí, bueno. Cities Skyline es un juego que recomiendo mucho, caro, porque claro, bueno,
Tienes el bloque básico, pero luego si quieres todas las expansiones es caro. Pero es un juego de hacer una maqueta de tu ciudad, un simulador total de construcción de una ciudad, con una serie de capas profundas increíbles, ¿no? En el que puedes desde centrarte en el transporte, centrarte en la ciudad, al final haces una maqueta de la ciudad que tú quieras, como tú quieras, ¿no? Y no tiene ningún objetivo de competitivo. Claro, ahí, por ejemplo, en el Civilization, creo que has dado una clave que tiene que ver con mi poder de elección. Ya. Yo ahí no tengo poder de elección. De hecho, hay un youtuber que de vez en cuando me dijo que se dedica a pasar juegos para ver si hay modo pacífico. Si yo quisiera tener una conducta pacífica, hay juegos que en los que directamente puedes decir, bueno, pues no juego y punto, ¿vale? Pero ya no estoy hablando de adulto. Tú de adulto puedes elegir con qué juego vas a jugar y con qué situaciones, ¿no? A mí, el hecho de que luches o no luches es que depende de la línea argumental que a mí me parezca razonable o no razonable. Yo he jugado al Fortnite en el Battle Royale, he jugado 2 o 3 veces, no he jugado más, Mm. y he de decir que es divertido. No, no puedo decir, no, no es divertido. Entiendo perfectamente por qué es divertido y porque después, de hecho, puedes estar sin meterte con nadie. De hecho, así casi gano yo, porque no maté a nadie, solo me dediqué a esconderme, pero al final me quedé con mi hijo. Y la sensación de tenerme que meter un tiro a mi hijo no me gustó nada, ¿sabes? Y fue como, no pienso jugar a esto. ¿Por qué? Porque al final depende de la persona que esté ahí. Si parece simplemente un avatar y ya está, pero si tengo una carga emocional, esto es por llevarlo a un extremo que nos haga pensar, ¿no? ¿Hasta Ujú. qué punto yo estoy con el juego? Porque no puedo elegir, ni siquiera rendirme, no, no mato. Bueno, si puedes, no disparas y pierden las dos partes. Pero no hay un ganar porque he salvado a mi equipo. Ese tipo de reglas condicionan las reglas que se ejecutan en la vida. Entonces, ¿hasta qué punto no afectan? No por el hecho, te repito, de que mates o no mates, porque puedes hacer equipo jugando al Call of Duty en contra de unos supuestos talibanes. Y tan amiguitos y hacemos un equipo de alto rendimiento y sin ningún problema y sabemos que no estamos matando a talibanes de verdad. ¿Vale? Sino las reglas que regulan. A ver, si yo me meto en un Call of Duty, sé que voy a lo que voy. Y de hecho voy a vivir un combate de guerra. Entonces, y yo he tenido clientes míos jovencitos, adolescentes, que jugaban y son máquinas. De hecho, uno de ellos se dedica a la ciberseguridad. Y era un máquina, había competido en eSports además. Y era un máquina jugando. Luego ya lo dejó y se puso a estudiar ciberseguridad. Sabía que era muy bueno por lo bien que jugaba el Call of Duty. Y eso eh, preveía, de que era capaz de trabajar en equipo, pero también ir en contra como un hacker ante alguien que te ataca, que es fundamental para ser hacker, ¿sabes? O defenderte o atacar. Claro, en ese contexto es perfecto. Si yo voy a trabajar, yo qué sé, imagínate, en ayuda humanitaria, pues quizás no. Entonces, los juegos son divertidos, pero también regulan nuestro comportamiento y lo predicen. Entonces, ahí es donde creo que el marco teórico tiene que empezar digo ético, no marco teórico, a tener regulaciones claras. Yo no digo que eliminen ahora el Fortnite, lo que sí, para tener un punto intermedio sin llegar a ninguna conclusión, lo he hecho porque considero que es un punto al que se puede llegar y en algunos ratos yo con Fortnite llego, eh, que necesitamos autorregularnos o que nuestros hijos, si es el caso de nuestros niños, no jueguen solos y que los diseñadores de juegos no piensen que simplemente están diseñando un juego, están diseñando una experiencia vital, porque el juego produce emociones y en el momento en el que produce emociones modifica el comportamiento. Entonces, ¿cómo le afecta a cada uno? Depende del estilo de vida, de su marco parental, de las relaciones significativas que tengas, las que no, y no, como veremos mañana, no todo el mundo se engancha y no hay una mayor tasa de adicción en los videojuegos respecto a otras cosas, ¿verdad? Que, no, pero sí que nos demos cuenta de que cuando vayamos a poner regulación a esto, el significado tan profundo que tiene, porque por eso empieza a considerarse cultura. Y si es cultura, regula nuestro concepto de bien y mal. Y creo que es una gran oportunidad, como hablabas antes, de abrirse para que veamos realidades alternativas que nos permitan construir una sociedad mejor, en la que todos tengamos mayor bienestar y no peor bienestar. Entonces ahí entrará si fomentar juegos en los cuales se produce un absoluto individualismo es al lugar al que queremos ir o no es al lugar al que queremos ir. Es una pregunta que hay que hacerse, es incómoda, pero que hay que hacerse. Y desde luego no soy de las de, bueno, pues porque la ley lo dice,
porque al final tendremos que ver con investigación si realmente afecta al comportamiento o no, ¿vale? Esta es mi percepción con un grupo muy pequeño de niños que luego están jugando juntos todos en el cole y no se pelean ni una sola vez. Y se meten al Fortnite y casi se insultan. Ahora, eso habría que verlo si pasa en más sitios. Lo dejaré ahí como, lo podemos dejar ahí, Antonio, como una futura investigación Me parece y, interesante. y lo vemos, ¿no? Pero desde Ujú. ahí tenemos que diseñar ese marco ético. Bueno, y otra de las cosas aquí que pueden ser necesitamos en el futuro es explicable y modelos abiertos para implementar una IA que permita a los jugadores comprender sus decisiones. Es decir, que yo realmente vea como si fuera un pequeño mapa, ¿no? qué está, eh, qué está afectando a mi comportamiento y cómo me está afectando. Esto es lo ideal. Desde el punto de vista de mercado, veo complicado que se ejecute, más que nada por los intereses creados que tienen cada una de las empresas, ¿no? Yo en mi caso, como ese es mi propósito, no me genera ninguna controversia, pero hay en otros casos que sí, que la genera, ¿no? Entonces, pero debemos pedirlo, porque entonces, de verdad, van a evitar ciertas adicciones y quien quiera jugar a esa realidad, pues jugará, pero no, pero con conocimiento de causa. Y creo que es lo más importante. Es decir, yo quiero cruzar esa línea asumiendo las consecuencias de esto, ¿no? Y las asumiré. De otra manera, se hace complicado. Y bueno, ya casi hemos terminado. Bueno, al final, lo que hemos estado diciendo en todo momento, ¿no? La importancia del equilibrio entre la innovación y la ética, la capacidad de crear nuevos modelos que sean más predictivos, que nos ayuden a tener mayores experiencias inmersivas y significativas para nosotros, pero que realmente nosotros tengamos la capacidad de elegir, que no esté siendo influenciada por un algoritmo, por una manipulación, eh, por propia conciencia de quien desarrolla o por inconsciencia de ni siquiera plantearnos que va a afectar el comportamiento, ¿no? Y bueno, que colaboremos todos entre desarrolladores, reguladores y jugadores para que en el futuro disfrutemos de una experiencia tan gratificante y tan positiva para desarrollar habilidades, para conocernos a nosotros mismos, para pasar un buen rato y reírnos con los amigos. Lo que digo que si jugar es socio, qué de divertido tiene pelearte con tus colegas, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser una buen límite de de ético, ¿no? Es, si me está generando un malestar terrible, o sea, ¿para qué narices hacemos esto? Jugar tiene que ser divertido. Y si deja de ser divertido, tiene algún sentido. Yo ahí te diría, ¿jugar tiene que ser divertido o jugar tiene que ser desafiante? Si el des- Pero el desafío tiene algo de divertido para ti, si no, no jugarías. O sea, no se mantiene el comportamiento si no hay algún tipo de reforzador, bien lo O la sabes. creencia, o Científicamente la no. creencia, o la creencia de que vas a tener un reforzador. O la creencia, pero ahí volveríamos a lo mismo. Estás creyendo Mm, en algo que no está sucediendo en la realidad, que con cierto. eso se juega, obviamente. Y por eso te enganchas a determinados juegos. Que los juegos de azar juegan con eso y al final muchos de estos juegos también juegan con eso. A veces gano, a veces pierdo, pero sigo hasta que gano. Ahora, claro, cuando el gano esto y tiene un fin, pues al final hay un fin tangible, ¿no? He podido fallar 50 veces, pero lo he conseguido. Ahí pues al final tienes tu dosis de dopamina. El Sí, estaba camino pensando, y en el mira, proceso. he preguntado en el foro, por si alguien quiere preguntar lo que queréis, por ahora. Hay una pregunta que había hecho al principio Nerea, que no he seguido, no puedo seguir el hilo, que me decía que cuáles serían esas consecuencias graves que has expuesto, pero esto ha sido al principio, y creo que se refería, no recuerdo bien a qué se refería, por mi atención dividida es difícil. Yo gestiono dos cosas a la vez. Soy hombre y mi atención dividida en estos momentos es limitada. Pero le pido disculpas a Nerea, que le he preguntado, dime esas consecuencias sobre qué era, y le pregunto, pero no me ha contestado. Entonces, sí que, volviendo a lo que estabas hablando, estaba pensando en juegos. ¿Conoces el Icarian? ¿Conoces juegos de móviles tipo Icarian, tipo SimCity? Son juegos que al principio te solicitan muchísima interacción, ¿no? Durante las primeras 3 horas, 4 horas de juego estás interactuando mucho rato y es como una especie de logaritmo en el que cada vez ¿sabes? Para interactuar con él tienes que esperar más. Es decir, construyes una casa, la construyes en Sí, sí, 10 he jugado, he segundos. jugado.
a Claro. jugar. Luego en 3 minutos, luego en 4 horas, luego en 2 días. Este tipo de juegos de experiencia logarítmica, por así decirlo, de tiempo de juego logarítmico, me llaman mucha atención porque te generan mucha frustración. Al principio te Sí, enganchan y luego dices, joder, ahora tengo que esperar 3 días para construir una casa. Es verdad que abajo te aparece, puedes construirla si pagas X dinero, ¿no? Entonces, detrás de la inteligencia, a veces pienso que eso no hay inteligencia artificial detrás, hay una inteligencia natural que conoce eso. El problema está en cuando una inteligencia natural que conoce cómo nosotros interaccionamos con el juego, porque su experiencia vital, es decir, una persona lo conoce, lo es capaz de plasmarlo en una inteligencia artificial que lo hace de manera automática, sin descansar, sin claro. equivocarse y refinando cada vez más su nivel de optimización de aquello por lo que se ha creado. En este caso, generar juego perfecto de adicción en un tipo logarítmico o tipo de latencia cada vez mayor, por así decirlo, del juego. Claro, es que volvemos a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Sí. Depende para qué lo uses. O sea, bien usada, te mejora muchísimos procesos muy por encima de lo que nosotros podríamos hacer solos, porque al final parte de la idea de alguien. La inteligencia artificial tiende siempre al colapso, especialmente cuando se sobreentrena por cantidad, cuando, como decías antes, ¿no? De hecho, el otro día con Jesús Dijas que hablábamos de este tema, nos reíamos porque era en plan, últimamente el ChatGPT yo no lo utilizo casi para nada. Llegaba a un punto de que al principio lo utilizabas pues para que te ayudara a pensar creativamente y en teoría, aunque actualmente es más creativo, a mí lo que me da son respuestas de la masa. No me interesa. Yo necesito como empresa o como mi imagen de marca diferenciarme y no me va a dar lo que necesito. Entonces, sí que te ayuda en procesos generales a otro nivel, ¿no? Pero no, no desde ese punto de vista. Te he perdido, Antonio, Es la cámara. que quería venir una visitante y le tenía que cerrar la puerta Ah, rápido. vale, vale. Y, 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 por ejemplo, llevado al extremo, podría caber la posibilidad, no lo sabemos todavía, que diseñara un juego totalmente y absolutamente adictivo. Yo te digo, a mí ese tipo de juegos me gusta mucho, pero no me gusta esperar 3 días para esperar una casa, ni menos pagar para construir una casa. Así que sencillamente dejé de jugar, porque además yo jugué el primer SimCity que se trabajaba en ordenador, en lo que comprabas una vez y podías construir, tenías que esperar pero no tenía que pagar, ¿no? Entonces yo me iba, ponía cosas para él, me iba a hacer otra cosa, volvía, lo miraba como el Civilization, ¿no? Entonces era muy guay porque es además pensamiento estratégico, es una de las cosas que más amo, entonces, y te obligaba a tener que volver a empezar porque de repente se te estaban quemando todas las casas, todo el mundo te odiaba a muerte Ujú. porque habías colapsado el sistema eléctrico. Y eso tenía un gran aprendizaje detrás, ¿no? De gestión, de planificación y si esa inteligencia se hiciera para que yo aprendiera a ser mejor gestor, estaría encantada. Si solo fuera para mantenerme enganchado al juego hasta el infinito y más allá y gastarme el dinero como si no hubiera mañana, pues no. De hecho, la forma fácil de monetizar un videojuego, hay varias. Una es por publicitar y otra es con compras dentro de la app. Y todas las compras dentro de la app se basan en el consumo ludopático de compra y se está haciendo mucha gente rica por eso y está basado en eso, en la teoría de juego, pero la parte de teoría de juego no de motivación y aprendizaje, sino de enganche y ludopatía. Y acabas consumiendo si no te pasas. Mira, a mi marido le gusta jugar a uno que es parecido a un casino y en general él tiene un presupuesto que se gasta mensualmente, ¿vale? Entonces no hay peligro. Pero hubo una época en la que porque regulamos las cuentas y le digo, "Oye, a 60 pavos, no, es que yo eso me lo gasto en una comida". Y ella dijo, oye, es verdad, ¿sabes? Y ya paró. Pero si no tienes esa conciencia, tú traca, traca. De hecho, en muchos juegos, él también jugaba uno de móvil, de estos de estrategia que vas en clanes y Ujú. que invades y cosas así. Y nos hablaban de los chinos se pueden gastar 5.000 Sí. yenes o lo que sea allí, porque además tienen sueldos altos y es imposible ganarlos porque como no paran de comprar dinero, es imposible ganarlos. De hecho, le acabó dejando de jugar porque era o pago o nunca ganaré, ¿no? Entonces, al final, ¿quién se queda jugando ese tipo de juegos?
O quien tiene mucho Claro, dinero, pero que porque sabe. ahí hablaríamos a diferencia entre el juego de free to play y free to win. Es decir, hay juegos que son free to play, pero no son free to win. Es decir, no podrían Claro. ser considerados, y en ellos incluyo, que ahora lo vamos a hablar, en media horita hablaremos de este juego, del EA, FC o del FIFA. El FIFA para llegar a competir necesitas una serie de... podrían no ser considerados esports, porque en teoría para, luego veremos las definiciones de esports, tienen que haber igualdad de condiciones entre todos los jugadores. Y en el caso del EA no la hay. Porque tú compras con cromos, tienen que salir los jugadores en el fútbol y tal, y se pagan miles de euros, te voy a gastar miles de euros para conseguir determinados jugadores que le van a dar la ventaja luego para jugar. Claro, ahí para empalmar con esto de la ética, Mm. empalmar no sé si es el mejor, hilar, Enlazar queda mejor. hilar queda mejor, ¿no? Hilar la conversación con lo que tenemos ahora es esa otra parte, ¿no? Que si esto está bien diseñado, sirve para desarrollar habilidades, para desarrollar ese espíritu saludable competitivo que se desarrolla en un deporte con los eSports, ¿no? Y cuántas habilidades se desarrollan desde ahí, tanto desde el deporte como desde los eSports, que además tienen la posibilidad de desarrollar habilidades que no sabrías. Mira, de hecho, mi hijo hace poco se montó por primera vez en los karts y es como si hubiera montado toda la vida en Cars. Y decía, a ver, hermano, ¿cómo es posible? Digo, porque le encanta jugar a los videojuegos y los videojuegos de simulador de coches están muy bien conseguidos, aunque sea con mando de aquí. Él ya ha aprendido cuánto tiene que torcer con que vea cuál es el giro del volante, ya lo tiene pillado, ¿no? Entonces, ha desarrollado capacidad de conducir sin coger nunca un coche, ¿no? Esto es muy brutal. Entonces, esa es toda la parte bonita y positiva, que es la mayoría. Lo único que yo ahí metería una buena ética para que no se aprovechen de nosotros y la autorregulación parental, mientras que el niño no se autorregula, para enseñarle, no para controlarle, para enseñarle que se autorregule. Y con eso ya nos vas en un ratito a enseñar cómo llevar a esto a ese super nivel de conseguir que los juegos se vean todas esas habilidades positivas que nos pueden Bueno, positivas desarrollar y no y tanto, convertirlo en un deporte. Sí, ya, no ya, ya. tanto. No tanto, que como todo alto rendimiento, quien luego, esto es un poco, estamos cebándola de luego, en alto rendimiento, todo en alto rendimiento, tenemos que entender que a veces hay un sacrificio de la salud, tanto física como mental. Y incluye el alto rendimiento de deportistas de élite olímpicos, como en el deporte, en los esports, en los deportes electrónicos. Y hay mucho que trabajar ahí también, entender qué le voy a dar yo como psicólogo, mi ética propia, y hablando de ética, mi ética propia como profesional de esto, si entiendo que puedo aumentar una desregulación sanitaria, ¿sabes? Una cuestión de Exacto. salud propia de la persona. Eso ya sería también ahí para valorar como Bueno, profesional. pues bueno, muy interesante lo que vamos a ver después y es simplemente dejar también la idea de que a mí eso como profesional también me pasa y no estoy en eSports, ¿eh? Mm. Y cuando tienes tu propia empresa o cuando eres un alto directivo o cuando eres un trabajador muy implicado, si no sabes cuándo parar, como os ponía antes uno de mis trabajadores, nos acabamos haciendo mucho, mucho daño. Muy Bueno, bien, en principio, pues muchas gracias a todos eso es. por y todas por estar ahí y nos vemos en un ratito. Nos vemos un ratito y si tenéis alguna pregunta y no podéis responder, no pasa nada. Os venís al chat dentro de media horita y la podéis hacer ahí. No hay ningún problema. ¿Vale? Sí, sí. Una, Yo aquí tenéis mis datos si alguien quiere compartir y ahora los de Antonio también os los damos si los queréis, ¿vale? Bueno, aún así nos buscáis por nuestro nombre en LinkedIn y nos encontráis rápido. fácil y sencillo. Un abrazo a Muy todos. bien, un abrazo.